Yep, it's done. Let's get this thing going a little better. If you can keep this thing going. Okay. See, like it slows down there, and there's another one there. All right. Ready? Okay, well, very happy to be here to see everybody. This is Herstoric. What is happening today? It is the first communication between the original peoples within the territory of the Condor and the original peoples within the territory of the Eagle for the express purpose of teaching, sharing knowledge with each other, the traditional knowledge teachings of the original peoples. Buenas tardes a todas y todos. Lo primero que dijo eran unas palabras en su lengua, que su lengua se llama gañangueja. Ya les vamos a contar de qué se trata. Pero entonces les dice que les da la bienvenida. Está muy contento de que hoy estemos aquí porque estamos haciendo compartir enseñanzas del sur y del norte, porque aquí nos encontramos en el territorio del norte, pero hay mucha gente que está de muchos lados del sur, entonces es mucho gusto estar con todo el mundo aquí juntos. So, as some of you may know, that we have been doing what we refer to as a reconstitution Zoom process with the original peoples of the South and the North. This has been going on now for approximately three and a half years. We've been doing this every new and every full moon. Y esto inició gracias a unas lindas mamis del sur, porque hemos tenido unos encuentros que se llaman la reconstitución de los pueblos originarios del Condor, es decir, del sur, y del Águila, del norte. Y hemos tenido unos encuentros cada domingo más cercano a la luna nueva o llena. Entonces llevamos ya unos 3 o 4 años haciendo esto, entonces imagínense, hemos hecho eso cada luna nueva y llena. And this is what has led to this process that we are doing here today. Y eso es lo que llevó a que estemos hoy aquí juntos. So it's very different. You know, the other stuff that we have been doing, it's more along the lines of political, of action that we can do together today, those kind of things. This is the first that it's really focused on this area of sharing and teachings, and not like exclusively for adults, but mainly for young people. Y bueno, muchas veces en la Casa Larga hacemos muchas cosas que sean de acción, también cuestiones políticas, pero esto realmente se trata más de compartir enseñanzas y bueno, por supuesto sí para los adultos, pero sobre todo para las niñas y los niños. So as this is the first time for this, I'm used to doing these things all the time, but this is a little bit different. Not that we're nervous, but when we're doing things like more for young people, it's more important. So it's we're very happy to do this. A little bit nervous. We'll work our way through it. Entonces les vamos a decir que bueno, sí estamos un poquito nerviosos porque bueno, estamos acostumbrados más bien como que a hacer cosas serias con adultos, entonces cuando hablamos con niñas y niños es más bonito, entonces nos da como más gusto y nos pone como más nerviosos, entonces bueno, que lo sepan y estamos bien contentos de estar aquí. So we realize that this is all about knowledge sharing. Y nos damos cuenta que el objetivo aquí es compartir lo que sabemos. So everything that we're going to do today, we're going to explain it before we do it, so that you're not surprised by it. Y siempre cuando hacemos algo tenemos que explicarlo antes para que comprendan todo y para que después no estén sorprendidos así como de bueno, ¿de qué se trata esto? And if anybody has any questions at any time, or if you feel that there's something that you could add into what we are sharing together, then feel free. Don't be shy, don't hesitate. It's what we must discover together. Entonces, si tienen alguna pregunta, que algo escucharon y que dijeron, espérate, ¿y esto qué fue? ¿O de qué se trata? No se queden con las ganas, pregunten. Entonces, bueno, para los que ya están acostumbrados con Zoom, ya saben cómo levantar la mano
Quien no, en la parte de abajo del Zoom hay una parte que dice levantar mano, en donde dice reacciones, y ahí levantan su manita y ya vamos para que nos digan su pregunta. Okay, so this is what we're going to do. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Before we do anything, any gathering, any council, ceremony, anything of importance between people, we have to carry out Ohanda Gari Wadekwa first. This is the words that come before all else. That's where we give thanks for the things in creation that created us and identify the things that we need to continue to sustain us. Entonces, siempre la gente cuando se junta, si vamos a hacer una junta, una asamblea, un encuentro, un consejo, una ceremonia, siempre se tiene que hacer una apertura. Y en esa apertura se identifica todo aquello que estaba antes de nosotros, que nos ha dado la vida y que continúa a darnos nuestro sustento. So we're going to have fun with this. You might even see us playing around, making jokes, which normally we don't do, but we're going to have fun to it. Y hoy lo que queremos es que todo el mundo se divierta, entonces podemos hacer chistes, podemos hacer más como risas. Normalmente, como decimos, tenemos asuntos muy serios, pero hoy queremos que nos divertamos todos. We'll try to limit our joke telling to you. Vamos a tratar de no contarles tantas bromas. So we will do the opening, and then immediately we're going to go into Ganyangahaga friendship song. Ganyangahaga, this is what the world knows as the Mohawk. This is who I am. I am of the Ganyangahaga. Entonces, después de la apertura, vamos a ir directamente a presentarme, que sepan quién soy, porque yo soy de los Ganyangahaga. Eso es como nos llamamos de verdad, pero la gente nos ha conocido mejor como Mohawk. And okay, what we're going to do, we're going to try to do, we have a resource person here with us who's going to help us to get to share things on the Zoom, so to give a visual example. Y también tenemos a una persona recurso aquí con nosotros que nos va a poder ayudar a compartir cositas, imágenes para que también podamos ver ejemplos. So if you can just get Ganawage on the map, close up, zoom out to where they'll see the whole earth, so they'll have a perception. Entonces, si nos pudieses mostrar en dónde nos encontramos, estamos en Kanawage, entonces les vamos a enseñar en dónde es para que vean geográficamente y después vamos a hacer un zoom para afuera para que vean en dónde nos encontramos en el territorio. So don't worry, we're not just going to show you where we are, we're going to ask you to tell us the place where you're at, we'll Google it, and then we'll show where you are so that we both have a feel of where we are in the world. Y también les vamos a preguntar a ustedes en dónde se encuentran, porque obviamente les vamos a enseñar en dónde estamos aquí y también queremos saber en dónde ustedes están. Okay, so the friendship song, this is going to be sung by my brother. Y les vamos a cantar ahorita la canción de la amistad. Esa la va a cantar mi hermano. I'm not going to introduce him. I'm going to let him introduce himself. Anybody who's here with us today, I'm not going to do any introductions. Everyone will introduce themselves. Y hoy le voy a dejar que sea él solito que se presente, no lo voy a presentar a él ante ustedes. Y también cada persona que vaya a hablar hoy se puede presentar por sí misma, por sí mismo. Did you get? Yes, it's really slow. It takes Okay. a long All time. right. After that, we are going to go into teachings about the waters. Y después vamos a tener unas enseñanzas acerca de las aguas. And then we're going to go into explaining to you, sharing with you about the reason why we have this globe here. And this orange ball here, this represents our eldest brother, the sun. And of course, you see right here, our grandmother moon. Y después también les vamos a contar por qué tenemos ahorita aquí colgando a nuestra madre Sagua. tierra. Y de este lado ven esta bola como naranja, que es el sol, se supone que está representando el sol. Y aquí en medio, obviamente, aunque no son las proporciones adecuadas, tenemos a la abuela luna. Okay, we're getting the image right now. Zoom right into the property here. I cannot even get the satellite. Like it's really slow. Old computer, remember? Okay, come work your computer. Okay, we got a little bit already, a little bit technical problem, but hey, we're not the best technical people.
Y bueno, como se lo podrán imaginar, no somos las personas más tecnológicas del mundo, entonces ya tenemos inclusive problemas para enseñarles en dónde es Canahuaque, pero ahí vamos, ahí vamos. So we're going to show you right where we are, on the property where we are, the house, the longhouse where we're at. We're going to show you that and zoom out to where we see the whole globe. Entonces vamos a ver, queremos enseñarles los terrenos aquí donde nos encontramos para que después puedan ver lo demás. Okay, so in a nutshell, this is what we're going to do. So nobody should be surprised. You know what's the things that we're going to be discussing today. Entonces de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Dealing with a little technical issue. Un pequeño problemita técnico. Okay, so we're going to go right into the opening. Entonces vamos a ir a hacer la apertura. Now, right now, I am going to do the opening in Ganyangeha, in my language. Y voy a hacer la apertura en mi lengua, en Gañangueja. Now, I am not the best speaker of my language. We have a Ganyangeha teacher who's teaching us, relearning our language. Unfortunately, he can't be here right now to do the opening. He will be here a little later, so I'm going to have to do the opening. Y también tenemos a un maestro que nos enseña nuestra lengua, pero por el momento no puede estar aquí. Entonces vamos a esperarlo más tardecito para que pueda hablar en la lengua también. So as you know, just like pretty much everybody does, you know, in both hemispheres, we all burn either sage or cacao or pine sap or something similar, you know, to cleanse the air, to clean our minds. Y como a veces ustedes lo hayan visto, tal vez alguien hace limpieza en su casa, y no me refiero a escoba y trapeador, sino a limpieza de cómo a veces uno se siente y puede uno prender copal a veces para que le entre el olorcito a la nariz y le calme y se sienta mejor. Entonces aquí estamos haciendo lo mismo. Estamos usando salvia, que es bien utilizada para limpiar el aire. Si hay algo que sea pesado, negativo, la salvia nos va a ayudar a limpiarla. Okay, so what we're utilizing here, this is what's known as the white sage. Y lo que estamos utilizando aquí se conoce como la salvia blanca. I don't know if you have this in the South, but this is something that is throughout so-called North America, even right down into so-called Mexico, that white sage. Y la salvia, no sé si la tengan ustedes en donde se encuentran hasta el sur, pero es muy utilizada aquí en el norte. En México también se utiliza la salvia. Okay, zoom right in. Okay, so what you're seeing right now, the green part, that's all green, that's Ganawagi. Entonces ahorita les estamos enseñando geográficamente dónde estamos. Si ven esa parte más verde, esa es Canahuague. Okay, you see that lake? Go. Y tenemos, como pueden ver, unas computadoras muy lentas. Que dan todo muy lento. Wrong way, wrong way. Yep, keep going. Yeah, keep going. Oh, bring it up. Okay, so that lake that you see right there, this is right in front of my house. It's right across the street from where we are right now. Entonces, si ven ese lago ahorita, ese es justamente enfrente de mi casa, dice Stuart. Entonces, ahorita este lago está enfrente de nosotros, del otro lado. That property right there, the green, where the arrow is and where that circle is our sacred ceremonial garden. Y es justamente aquí, en esta parte, con muchos árboles verdes, que pueden ver esta especie de 5 círculos, uno después del otro. Ese es nuestro jardín ceremonial, en donde plantamos el maíz
el frijol y la calabaza. So basically all the green that you're looking at, this is Longhouse grounds. Entonces, todo eso verde es justamente los terrenos de la Casa Larga. Now that the building with the blue roof, the purple roof on the bottom of the screen, this is my brother's house right next door to us. Y esta parte azulita que se ve como en el techo es el techo de la casa de mi Okay. hermano que va a cantar ahorita. So let's zoom out. Entonces ahora vamos a irnos más hacia afuera para ver más de lejos. Okay, so this lake right across the street, that's not a naturally formed lake. It is a stone quarry that the non-native people dug up on our land here back in the 1950s. Y este lago que ven aquí no es un lago natural, de hecho antes era una mina y extraían grava de ahí, pero cuando llegaron muy profundo tocaron lo que se llama el manto freático y eso causó que se inundara, llenando paulatinamente el gran hoyo hasta que se volvió un gran lago. Now, they dug that up because in the 1950s, the non-native people, the so-called Y hicieron ese gran hoyo porque en 1950 el así llamado gobierno canadiense was putting what they call a seaway. They were digging a seaway through our land to destroy our people, to divide the people, to separate the people from the river. estaba poniendo una cosa que se llama vía marítima, ya saben, los barcos, para transportar mercancías por el mundo. Las corporaciones buscan las vías más rápidas y querían cortarle el acceso a nuestra gente aquí en la comunidad. Entonces hicieron una vía marítima que pasaba cortando a la comunidad en dos. Okay, so they succeeded in separating the people from the river, just like in all our territories. You know, the non-native will separate you from the land, prevent you from being able to plant. Y eso le ha pasado a mucha de la gente. O sea, antes la gente podía estar cerca del río, del océano, podían ir, pero así como, por ejemplo, en muchas playas, digamos, en México, ahora no pueden tener acceso a menos de que estén en un hotel, pues acá igual la gente perdió el acceso al río. Okay, we'll expand on that a little later, but for now we're going to zoom out just so that you see the whole globe to know where we are. Y vamos a poder hablar un poquito más de eso más tarde, pero ahorita vamos a ir entonces hacia afuera para que vean más en dónde estamos. So where we are is just outside, just south. We're like 15 minutes south of so-called Montreal in so-called Quebec, Canada. Entonces nos encontramos a 15 minutos abajo del río de lo que se llama la zona metropolitana de Montreal. Okay, so zoom right up, see, north and south. Entonces vamos a ir a ver todo para que veamos tanto el norte como el sur. Okay, so now this was just to show the vast distance between us and to know how lucky, how fortunate we are that after 500 years of genocide upon us, that we are still alive and we are able to communicate with each other. Y esto es para mostrar en dónde estamos y que a pesar de que estamos tan lejos y que ha habido 500 años de que ha habido un genocidio constante sobre los pueblos originarios, todavía somos capaces de comunicarnos. Okay, so with the opening, all right, we can cut that off. Explain to you about what we do with the sage. Entonces, con la apertura les estaba explicando qué es lo que hacemos con la salvia. No, we're not telling you, we're not sharing this with you to say, this is the right way. No, we're just saying this is the way that we do it so that you can then compare. We can know what the similarities are between our nations. Y obviamente no les estamos diciendo, ay, miren, así es como tienen que usar la salvia. No, les decimos cómo la utilizamos porque ustedes pueden utilizarla de otra forma y también nos lo pueden contar. So when we're cleansing the body, this is what we do. We start first from the mind. Y cuando limpiamos al cuerpo, primero empezamos por la mente. And we go first to the left arm. Y luego vamos al brazo izquierdo. And this is because in your body, it is the way that the main artery comes out of your heart, first going right into your left arm, and then travels down the left side of your body, your left leg, back up your right leg, and then to your right side, and then back to your mind.
Y esto es porque, bueno, ustedes saben que su corazón va a latir y va a expulsar la sangre. ¿Y saben para dónde va en primer lugar? Va para el lado izquierdo, por eso dicen que ese es el lado del corazón. Va hacia el brazo izquierdo, la pierna izquierda y luego va por el lado derecho hasta regresar por acá cuando vuelve a entrar la sangre al corazón. So you can see that in the cleansing of us, it's not just something that we all of a sudden said, okay, this is what we're going to do. Entonces, cuando hacemos la limpieza, no es así nada más como para decir, bueno, eso es lo que vamos a hacer y ya. What it is it is duplicating the flow of the blood through the bloodstream of the entire body. Sino que estamos duplicando cómo la sangre corre dentro de nuestras arterias y nuestras venas en nuestro propio cuerpo. So it serves two purposes, of course, to cleanse, but also at the same time to continuously remind the people, the young people, as to a simple thing, as to the direction of the flow of blood through the human body. Entonces nos ayuda a limpiar, pero también nos ayuda a recordar, sobre todo cuando somos niñas y niños, hacia qué lado va a fluir nuestra sangre a partir del corazón. Okay, so after we do a cleansing, then we do the opening. Y después de que hacemos la limpieza, hacemos la apertura. And depending on what you're gathered for, Y dependiendo para qué están, es decir, nos juntamos para hacer qué, will determine who is going to do the opening. vamos a determinar quién es la persona que va a hacer la apertura. So just as an example, if we're getting together today to talk about, let's see, toys for girls or toys for boys. Entonces, digamos que hoy nuestra junta es para hablar de los juguetes para las niñas o los niños. Then if the people gather to talk about this, it's so important, then we're going to have a person who knows about those things who will do the opening. Entonces, si tenemos una junta para eso, pues esperemos que tengamos gente que sabe mucho acerca de eso. Entonces, escogeríamos a la persona que sabe más para hacer la apertura. So as an example, if we're talking about the desert or if we're talking about the mountains, you're not going to have somebody who knows about the mountains talk to you about the desert if they don't know anything about it. Por ejemplo, a lo mejor en donde viven es más desértico, a lo mejor es más montañoso y más frondoso, entonces no podríamos decirle a alguien cuando vamos a hablar del desierto que si esa persona es de las montañas, pues que nos venga a hablar del desierto. This way ensures that the collective of people always has the most knowledgeable person speaking. Y eso nos asegura que la persona que va a hablar es la que sabe más. Now, I'm not claiming that I'm the most knowledgeable person, Y eso no significa que yo sea la persona que sabe más aquí, but we are the ones here today sharing. pero somos los que estamos aquí hoy compartiendo. So I will now do a short opening, Entonces ahora voy a hacer la apertura cortita just to give you the example of what is the daily life of the Ganyangahaga people. para darles un ejemplo de lo que es la vida cotidiana del pueblo Ganyangahaga. Because everybody wakes up in the morning and the first thing we do is a Honda Gari Wadekwa. We give thanks to Mother Earth. We give thanks to creation that we are alive, that we are still here. Porque cuando nos levantamos en la mañana, lo primero que tenemos que hacer es agradecer. Y entonces hacemos nuestro Ohonda Gariwadekwa. En la lengua significa las palabras que estaban ahí antes de todo, es muy profundo. Y entonces agradecemos a qué? Pues a nuestra madre tierra, a nuestra abuela luna, todo lo que nos da vida. So this is the way my mother has taught myself, taught my older brother, taught all my brothers. This is the way that our people are. Y es así como nuestra mami nos enseñó, así nos enseñó a mí, a mi hermano, es así como las mamás enseñan a sus niños. That she teaches us we must first identify ourselves to the people. So, Onagadiwahi, Gajokwa, so what who see us nyarde, Gazit don Zerio Yujats, Gahawi Nuje, Yon Dajatsque Nista, Yon Naptakaluni. So, what I have said is that like you go into a room of people, you just say, yeah, can I have your attention, please? Basically, it's that. Entonces, bueno, acaba de hablar su lengua gañangueja, no sé si entendieron todo lo que dijo, pero dice fundamentalmente su mami les enseñó primero cuando tienen que hablar a alguien, tienen que presentarse. Entonces, primero dijo, por favor, ¿me pueden dar su atención? Y después dijo su nombre. My name is Gazit Danzarillo. This is the name that my mother has given me when I was born.
And what this name means is she identifies me as Pretty Bird. When I was a little baby, when I was just born, she called me Pretty Bird. Entonces mi nombre es Gatzi Danzarillo y ese es el nombre que mi mamá me ha dado y esto significa en la lengua pájaro bonito. Entonces imagínense, mi mami me recibe en el mundo, en sus brazos, en la vida y como bebecito me llama pájaro bonito. Now, all the people know from everywhere, north to south, we all know that the birds, the winged ones, these are the messengers of creation. Y todo mundo sabe que las aves, todos los pájaros, los que son alados, ellos son los mensajeros de la creación. So she called me a bird, a pretty little bird. Porque ellos llevan las semillas, los mensajes. Entonces mi mami me llamó así, su pájaro bonito. No, the name doesn't say this, but being a pretty little bird when you're born, this implies that the bird will grow to fly and bring the message. Y bueno, cuando te llaman así, no eres un pájaro, pero significa que como pájaro bonito vas a crecer, vas a tener que desplegar tus alas y vas a propagar el mensaje. And I have said that I am of the wolf clan because my mother was a wolf clan. And so when she was alive in this world, whose name was Kahawinoje, she carries the grapes. Y dije también que soy del clan del lobo, porque nuestra nación tiene clanes, también les vamos a hablar de eso. Y yo soy del clan del lobo porque mi mamá era del clan del lobo. Y el nombre de mi mamá, siempre lo tengo que decir para identificarme quién soy, mi mamá se llamaba Gahawenuye, que significa es ella quien portaba las uvas. So for the Ganyagahaga, I, as a guy, cannot just speak in this world and say, I am this, to just say my first name. I'm Gatzi Danzarillo. Entonces, como Ganyangahaga, no puedo nada más decir, ok, me llamo Gatzi Danzarillo y ya. I must identify that I am Gatzi Danzarillo, the son of my mother, who was of this clan of the Ganyangahaga nation. So that anybody who's listening, that if you see that I lie or mislead or I'm acting like a big dummy or something, you know, you can go right to my mother, talk to my mother to correct me. Y entonces tengo que decir que soy Gatzi Danzarillo, el hijo de Gahawenuye, porque en ese momento todos van a saber quién es mi mamá. Y si me voy a empezar a comportar mal o voy a hacer actuar así medio tonto o yo qué sé, todo el mundo va a saber quién es mi mamá y entonces van a ir directamente a mi mamá a decirle. And this also instills that now I know I am speaking on behalf of my mother. So I must be respectful. I must be in top form in as far as how I conduct myself with others. Y al mismo tiempo, como ahora ya estoy diciendo quién es mi mamá, estoy hablando a nombre de mi mamá, entonces eso me obliga a comportarme de la forma más correcta y con mi mejor disposición hacia los demás. Because no Ganyangahaga, no original person of Turtle Island, Mother Earth, no original person is ever going to disrespect our mothers. Porque ningún Ganyangahaga va a faltarle al respeto a nuestras mamás. The most important thing for all the people is to first and foremost respect your mother. Listen to your mother. She created you. She gave you life. She fed you. She takes care of you. She loves you. Listen to your mother. Porque lo más importante para cualquier persona es su mamá, porque su mamá fue quien les creó en el vientre, fue quien les dio vida, fue quien les ha alimentado, quien les ha cuidado, quien les ha dado absolutamente todo. Entonces ustedes son de ella, le deben todo. So we begin by giving thanks to our origins. Entonces empezamos agradeciendo a nuestros orígenes. And so where we think right now, you might be, if you're looking at the earth, you can't even see, you're a tiny little speck somewhere on the earth. Entonces, si están ustedes aquí en la tierra, si trataran de ver, a lo mejor ni se verían porque serían un cachito bien chiquito ahí. But to exist here on earth, we know that first we need our grandmother moon. We need our eldest brother, the sun. All the planets in our solar system
all the solar systems in the galaxy, all the galaxies in the waterverse within the body of Sky Woman herself. And so we begin by giving our thanks to the great spiral of creation. When you look up into the nighttime sky, you are not looking up into cold, dark, empty, lifeless space. No, you are looking into the living, vibrant body of our great mother, of Sky Woman herself. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. Y bueno, hoy estamos viviendo en el cuerpo de nuestra Madre Tierra, pero eso no nos lo enseñan tanto, pero para que nuestra Madre Tierra pueda tener vida, necesita a Abuela Luna, porque es Abuela Luna la que le da las aguas, la que las regula, y nuestra Abuela Luna existe dentro de lo que hoy se conoce como universo, pero es realmente el agua verso. Entonces, cuando ustedes ven en la noche el cielo y hay estrellas, no están viendo algo que digan un cuerpo vacío y sin vida, sino que están viendo el cuerpo de la mujer cielo que nos da nuestro espíritu y el espíritu de todas las cosas. And then we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It is she who regulates the flow of the lifeblood of all things on our Mother Earth. As you know, she pulls the great bodies of water, making the tides. So if she can pull all of this water, she can pull the water that is in your eyeball, that's in your eyelash, the water that's in your fingernails, the water that is in a blade of grass. So it is our grandmother Moon that keeps our blood flowing through the entire body of our Mother Earth. And so we give thanks to her, Grandma Moon, the beating heart of our Mother Earth, because it is she who has given us blood. Y después le damos las gracias a nuestra abuela Luna, quien es literalmente el corazón latiente de nuestra madre tierra. Nuestra abuela Luna va a hacer ciclos de luna nueva y llena, con eso va a jalar y a empujar las aguas. Entonces imagínense, si su fuerza es capaz de generar mareas, imagínense cómo puede jalar su agua en sus ojos o el agua en sus cejas, toda el agua que está en ustedes. So we don't want to give you the wrong idea. Of course, this moon is bigger than the Earth. That's not the proper proportion. Y sabemos que la luna no es más grande que la Tierra, entonces nada más es para ilustrar, no hay que creer que la luna es más grande que la Tierra. Okay, the difference in the proportion of the Earth and the moon is approximately like this. The moon is approximately 1/4 the size of our Mother Earth. Entonces la proporción más adecuada sería más o menos así, si vemos el tambor, porque la luna es más o menos el cuarto de tamaño que el tamaño de nuestra Madre Tierra. But we honor and respect Grandma Moon today all the time. This is a special place in our hearts, and she is our heart. Pero siempre honramos y agradecemos a la luna de una forma muy especial porque es nuestro corazón. So then we give thanks to our Mother Earth, and regardless of where you have grown out of our Mother Earth, we know there's people that have grown out on the far side, people grown out over here, all over the place. Regardless of where you have grown from, regardless of what color you are, what language you speak, it does not matter. We have all grown out of the same mother. So just like you, if you were grown out of the same mother as someone else, then that makes them your sister or your brother. So this means that everybody living on the earth are all one family. We are all sisters and brothers. We must remind ourselves of this all the time. And so we give thanks to our Mother Earth because it's she who has given us body. Y después le damos las gracias a nuestra Madre Tierra. Ustedes lo saben, si son hermanitas, hermanitos de alguien, quiere decir que vienen de la misma mamá. Pero todos los humanos vienen de nuestra Madre Tierra, lo que significa que eso nos hace hermanas y hermanos de todos, es decir, somos una gran familia humana. Entonces le agradecemos a nuestra Madre Tierra por darnos nuestros cuerpos. We give thanks to all the women, from the newest born baby girl, meaning if it was a baby girl who was just born right now, she's just into the world, we give thanks to her, to all the women, to the eldest grandmother that is alive right now. If there is a woman who's 180 years old, or however old she may be, because we know women don't like to tell their ages. Y
Y después le damos las gracias a todas las dadoras de vida. ¿Y qué es una dadora de vida? Es una mujer, es una madre. Y hablamos de la más pequeñita recién nacida hasta la más abuelita de todas. Y bueno, sabemos que las más chiquititas todavía no son madres, pero son como si fueran nuestras madres. Y las más ancianitas, bueno, a pesar de que no quieran decir su edad, pues lo son también nuestras madres. So, regardless of the newest born baby girl or the eldest grandmother, all of them together are identified as our mothers. So a little baby girl just born is my mother. Entonces, una recién pequeñita, recién nacida, ella es mi mamá. Now, as a little girl, you might not understand that. Entonces, bueno, si ustedes son un niño, una niña, pueden que digan, ay, espérate, ¿cómo va a ser tu mamá, una chiquita? But the life givers, the women are life givers. You are constantly giving life every second of the day. You are giving birth to happiness. You're giving birth to contentness for people to be happy. Pero hablamos de las mamis, de las dadoras de vida. ¿Y qué es una dadora de vida? Es alguien que va a proporcionar alegría, que va a proporcionar felicidad, que va a dar todo de su vida para poder hacer que la vida de los otros sea mejor. So if you're a little girl, or if you know of a little girl, Y si ustedes conocen a una niña o son una niña and chiquita, you go to visit your grandparents, van y visitan a sus abuelitos, you see your grandparents come running, oh, you're so beautiful. ¿a poco no sus abuelitos van a ir corriendo hacia ustedes y les van a decir, ay, qué bonita eres? Before you're there, your grandparents are doing whatever. Maybe they're doing the dishes or something. Y antes a lo mejor sus abuelitos están haciendo otra cosa, los trastes, digamos. They're not saying, as they're doing the dishes, they're not saying, oh, I love you to the dishes. Y cuando están haciendo los trastes, lavando los trastes, no van a decir a los trastes, ay, cómo te quiero, trastes. But when they see you, oh, you're so beautiful, I love you. It's you that has given birth to the happiness within your grandparents. Pero cuando sus abuelitos les ven y les van a abrazar y decir, ay, cómo te quiero, son ustedes que están dándole la felicidad a sus abuelitos. So you know that when you're young, when you're a little kid, and you see maybe your mother or your aunt or somebody else, that you know that they have a baby in their belly. Y si han visto a su mami o a alguna tía o alguien que conozcan que tiene un bebé en su pancita. So you think of that when you hear of giving birth, that women, life givers, give birth. Ustedes oyen que son las dadoras de vida, las mamás, las mujeres que van a dar a luz. You don't give birth only just by physically bringing a child into the world. Pero dar a luz no implica nada más físicamente traer una vida al mundo. Have any of you ever heard of a song that a guy may have written specifically for a girl? Tal vez han escuchado una canción que un chico haya escrito específicamente para una chica. So that means that some guy loved some girl enough to make a song about it. Esto significa que un chico amó tanto a una chica que decidió escribirle una canción. That means she gave birth to that guy's creativity, to him pulling out of himself beautiful things of a song that, if not for that girl, he would not have had that beauty come out of him. Entonces es el equivalente de que esa muchacha ayudó a que ese hombre diera a luz a esa canción, en el sentido de que si no hubiese sido ella la inspiración, el chico jamás habría podido escribir esa canción, que a lo mejor esa canción va a ser muy buena para todos, les va a hacer mucho bien. So this is how you, if you may be a little girl, this is how you are my mother. You prompt ideas, creativity, love, smile, happiness. You prompt that. You give birth to it in me. Y es así como si ustedes son una chiquita, una niña, son mi mamá, porque están haciendo que yo haga cosas, que pueda mejorarme como persona. So when a man is giving thanks to creation, Y cuando un hombre agradece a la creación, he identifies from the newest born baby girl to the eldest grandmother, because
they are in this world the life givers, a sacred title that we are all to respect. And we give thanks to you because in this world, you give us purpose and direction. Los hombres tienen que identificar entonces que agradecen a todas las madres, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más abuelita de todas las ancianitas, porque son ellas las madres que nos enseñan, que nos guían. What does this mean, purpose and direction? ¿Y qué significa eso, que nos enseñan y que nos guían? Well, what's my purpose in the world? ¿Cuál es mi propósito en el mundo? Well, if we look at everybody in the world, they're all polluting and they're destroying and they're even at war right now. So the people of the world, it seems like their purpose is just to destroy everything. Si vemos hoy el comportamiento de la gente, muchas veces vemos cuánta gente contamina, cuánta gente va a cortar árboles, contaminar ríos. Inclusive hoy hay gente que se está yendo a la guerra. Entonces todo esto es un comportamiento destructor. But all the original peoples are not of that way. Pero todos los pueblos originarios no se comportan de esa forma. Only here in this hemisphere Es en este hemisferio have the people evolved out of war thousands of years ago. que la gente pudo salirse de la guerra y evolucionar hacia la paz hace miles de años. The men stopped warring Los hombres se dieron cuenta que no tenían sentido, dejaron de hacer la guerra and we were able to climb up the evolutionary ladder to join the women. y fuimos capaces de subir la escala evolutiva para alcanzar el nivel de las mujeres. It was there, under the direction of our mothers, that we were able to attain peace. Y fue bajo la dirección de nuestras madres que pudimos alcanzar la paz. And so, before 500 years ago, before the coming of the non-native to Turtle Island, to so-called North and South America, everybody, absolutely everyone, hundreds of millions of people, all lived in peace together. Entonces, hace más de 500 años, antes de que eso que nos cuentan en la escuela de que se descubrió América y que conquistaron y yo qué sé, bueno, antes de toda esa colonización, todos los pueblos originarios vivían en paz, con armonía, dándole la autoridad a las madres como se debe. So from there, we give thanks to all the waters, all the medicines, and all the shapes and forms they come in. Y después también le damos las gracias a todas las medicinas, a todas las aguas en las formas en las que se nos presentan, que se nos manifiestan. So this is to identify when you're thirsty, you drink water. Y si tienen sed, bueno, van a darle un trago de agua. You may not think about it, you just go and you drink it. Entonces tienen sed y nada más se la beben y no piensan. It's the natural, what do you call that? You get water in your body. Hydration. It's the natural hydration that everybody in this world utilizes. It's a sacred gift we've been given. Y ese es el regalo más sagrado, que ya no nos ponemos a pensar que sea un regalo sagrado, pero cuando estamos sedientos y bebemos agua, ¿a poco no se siente tan rico? Estamos hidratándonos, nuestro cuerpo necesita esa agua y ese es el regalo que todo mundo tiene, beber agua. So don't just drink water. Entonces no hagan nada más beber agua y ya. Know that when you're drinking it, put it up to your lips and feel when you're dry. It's wet, it's refreshing. You drink it down and all of a sudden you're no longer dry. No, you feel rejuvenated. Entonces tómense el tiempo de disfrutarla. Cuando toman el trago y que se les queda agüita en los labios, siéntanla, cómo está hidratando sus labios y sientan cómo va pasando todo el agua por su cuerpo y cómo va hidratando todo. So it's because of the languages that come from the non-native people that instead of our description for water, we just have a simple word like water, and it really means nothing. Y bueno, es con los idiomas que fueron impuestos en el continente, que antes aquí no se hablaban, que hoy tenemos palabras simples para describir, por ejemplo, lo que es agua. But our word for it, onégonos, Pero nuestra palabra para eso, onéganos, it doesn't just mean water, no significa nada más eso, agua, because onégonos is descriptive. It describes what it is. sino que onéganos describe lo que hace. It is this sacred medicine.
Es la medicina sagrada. So next time you are drinking water or swimming in the water, don't just think of it as just quite simply water. Know that you are drinking medicine, the medicine that our Mother Earth has given you to be strong and healthy. Entonces piensen que no están nada más tomando agua, o inclusive si van a nadar y echarse en el mar o en la piscina, no piensen nada más, ay, qué divertido, sino piensen que están nadando en la medicina sagrada. Cuando beben, piensen también que es una medicina que les está dando vida. And then we give thanks for our ancestors who carried the good mind. This means your grandparents, maybe your great-grandparents, even if it's somebody who maybe just passed away, maybe an aunt, an uncle. Y después le damos las gracias a nuestros ancestros que portaban el buen espíritu. A veces tenemos tal vez a alguien que ya falleció de nuestra familia, tal vez una tía, un tío, abuelito. So this is your grandparent, maybe your grandfather. Like for myself, when I am speaking these things, I think of my grandfather, I think of my grandmother. Entonces yo cuando pienso en mis ancestros, pienso en mi abuelito, en mi abuelita. And I think back to when I was a kid, when they were actually helping me, when they were doing things for me. Y pienso cuando yo era niño y que de hecho me ayudaban a hacer cosas o que hacían cosas para mí. And I know that they love me. Y sé que me amaban. So I ask for their guidance, even though they have been gone from this world for a long time. Entonces les pido que me guíen a pesar de que ya sé que ya se fueron de este mundo desde hace mucho tiempo. Because they're inside of me. Porque ellos están dentro de mí. Just like your mother, your father is what you are made up of. Así como ustedes están hechos de su mami y de su papi. And your mother and father is made up of their mothers and fathers. So this means you have your grandmother and grandfather inside of you. Y su mami y su papi están hechos de sus mamás y de sus papás, lo que significa que sus abuelitas y abuelitos están dentro de ustedes. And you can talk to them. Y ustedes les pueden hablar. So imagine you could stand there and say, hey, grandma, grandpa, I know you're in there somewhere. No es como que se van a poner a decirle, hey, abuelita, abuelito, sé que están por ahí en algún lado dentro de mí. Well, don't ever do that. People will think you're crazy. No Not in hagan public eso, anyways. no hagan eso porque la gente va a pensar que están locos. But just for you to know that your grandparents, or your great-grandparents, depends, if they're gone from this world, they are with you all the time. They are always guiding you. They are always waiting for you to ask them for help. Todo esto para decir que como sus abuelitas y sus abuelitos los crearon a sus mamás y papás con amor y también sus mamás y sus papás les crearon con amor, es este amor al cual le pueden hablar y cuando necesiten guía, ese amor que sus abuelitos tienen por ustedes les puede dar ideas, consejos. So we ask our ancestors to show us how to return our mothers back to their natural seat of authority within all of our nations, so they can manage all our people properly once again and bring love back to the land. Entonces le pedimos a nuestros ancestros que con su buen espíritu nos ayuden a que con las herramientas que tenemos podamos hacer que nuestras madres puedan volver al sitio de autoridad que les corresponde para que puedan volver a manejar a toda la gente de nuevo como se debe. Because the reality is that who's the boss in the house? Porque la realidad es, ¿quién es el jefe en la casa? Is it dad who's always whatever, talking stern or whatever, you think he's the authority? ¿Es el papá que va a hablar muy fuerte y que se piensa que tiene mucha autoridad? No. Who the authority in our house is the source of love. ¿Quién es la autoridad en nuestra casa? Es la fuente del amor. Source of happiness. La fuente de la alegría. The source of all truth and guidance. De toda la verdad y de la guía. Our mother. Nuestra mamá. She is the boss. Ella es el jefe, la jefa. Not our father. No el papá. Our father has to beautify our mother's world. Nuestro papá, su trabajo es el de embellecer la casa, la vida de la mamá. Our fathers live in our mother's houses. The houses belong to the mothers. Nuestros papás viven en la casa de las mamás. Las casas le pertenecen a las mamis. As a matter of fact, within my people, a man
cannot own anything. We cannot own a house. We cannot own land in the first place. Owning land, this is foreign to us. This is a non-native concept that is a corruption. It comes from the other side of the world. De hecho, para empezar, si vamos a hablar de la verdad, en nuestro pueblo no existe la propiedad. Esa es una corrupción que vino con la invasión, de la conquista y lo que le llamen así, pero en realidad un hombre no puede tener tierra, eso no le pertenece a él. Children will look at land, and you look at this big globe, and to know how small you are upon the land, and imagine to say that I own this land. Imagínense qué tan chiquitos somos y que alguien tenga la osadía de decir, miren qué hermosa y grande tierra y esto me pertenece a mí. This is a crazy concept created by crazy people. Ese es un concepto bien loco creado por gente que pues igual está medio loca. We can never own the land. Porque nunca podemos ser dueños de la tierra. She owns us. Es la tierra la que es dueña de nosotros. We belong to her. Nosotros le pertenecemos. So we're walking in our mother's world. Entonces estamos caminando todo el tiempo en el mundo de nuestra If madre. we want to be a man, then we have to be living in accordance to the laws of our mother's world. Y si queremos vivir en la casa de nuestra madre, tenemos que vivir según sus leyes, sus reglas. And this is the reason why, whenever we gather, it is a man that must stand up and speak these words of giving thanks in front of everybody for all to hear. Y es por eso que cuando hablamos tiene que ser un hombre el que se levante y diga las palabras, que hable de estas palabras para que todo el mundo las escuche. And this is what men must do because it stems from when we are little children. Y eso es lo que los hombres deben de hacer porque se nos inculca eso desde que somos chiquititos. If you are a little boy, Si ustedes son un niño, what is the most important thing? ¿qué es lo más importante para ustedes? I was a little boy once, Yo también fui un niño alguna vez en mi vida. and I know the most important thing was to make my mother happy, to see a smile on her face. Y yo sé que lo más importante para mí era hacer a mi mamá contenta, feliz, que le pudiera poner una sonrisa en la cara. I sure didn't like it when she took out the wooden spoon and came after me if I was bad. I didn't like that. It's better to respect your mother, make her happy, put a smile on her face. You'll be happy. Y si me portaba mal y mi mamá me sacaba la cuchara de madera y se me amenazaba con que me iba a dar, híjole, pues eso no me gustaba, significaba que había hecho algo no correcto, entonces no, nunca quería hacer eso. And who wouldn't want to be happy? ¿Y quién no quisiera hacer a su mamá feliz? ¿Y quién no quisiera ser feliz? So there's a set equation here of how to be happy. Entonces hay una ecuación para ser feliz. And this is where we're going to share with you now a song. My brother's going to come back in a minute. He had to step outside. Y es ahora que vamos a compartir una canción. Mi hermano tuvo que salir un minuto, pero va a volver To express that happiness. para expresar esa felicidad. It is law that when we become older, from little boys to become men, it's law. We must speak these words and we must sing songs for the mothers, for the children to dance to so that mothers and children can dance together and be happy. Porque esa es la ley de nuestras madres. Como chiquitos aprendemos a cantar para nuestras madres para que ellas puedan danzar y que juntos podamos pasar un buen momento, reír, ser felices. Okay, so anyways, the opening that I did, it was very short. We could do openings that could last for an hour. We'll talk about all things in creation. Animals, the fishes, the microbial life that lives in the atmosphere that you cannot see. Imagínense, ahorita acabamos de hacer la apertura corta. Imagínense la larga, podríamos pasarnos todo el día aquí hablando de todas las cosas a las que le queremos agradecer, porque podríamos hablar de los insectos, de los animales, de todo lo que nos da vida. Okay, so we're going to sing the friendship song for you. Entonces ahora vamos a cantar la canción de la amistad para ustedes, Because this is one of the things that our mothers tell us we must do. porque eso es una de las cosas que nuestras mamás nos dicen que tenemos que hacer And don't ever forget, y que no se les olvide. a good girl, a good boy, always listens to their mother. Una buena niña y un buen niño siempre va a escuchar a su mami. So my brother, Herstoric, he's here.
He's gonna come and do you remember the story of this drum? Do you want to share the story of the drum, or should I? Entonces ahora mi hermano Ganajarodo va a venir y nos va a contar, bueno, le está preguntando si quién quiere compartir la historia de este tambor, porque es un tambor muy grande y tiene toda una historia. Okay, this drum is a very special drum. Este tambor es muy especial. It was made for my father way back around 1967, 68, around there. Fue hecho para mi papá por ahí de 1967. Now, there are only 3 drums like this in the world. Y nada más hay 3 tambores así en el mundo, imagínense. They were specially made. Fueron hechos a medida, de comanda especial. One of these drums went to Mad Bear. Y uno de estos tambores fue al oso enojado. One of these drums came to my father. Otro de estos fue hacia mi papá. And then the guy who made it, his name was Ray Fadden. Y el hombre que hizo estos tambores, su nombre era Ray Fadden. He comes from where he lived in what's known today as upstate New York. Y hoy vive en donde lo que se llama Nueva York. He dedicated his life to the people of the Longhouse. Y dedicó su vida a la gente de la Casa Larga. So anyways, he made this big giant drum for my father because of his respect for my father. Y le regaló este tambor a mi papá porque lo quería honrar, mostrar su respeto. So it's not like something that my father went to the store and he bought it. You know, like if you were to buy something like this, like you'd be talking thousands of dollars. Y es bien bonito porque normalmente digo, hoy la gente quiere algo, va y la compra en la tienda, pero imagínense si hoy alguien quisiera comprar un tambor así, quién sabe qué tan caro sería. Entonces el punto no es el precio, el punto es que alguien lo honraba tanto que se lo quiso regalar. My father honored this drum so much that he never used it. It sat in his bedroom in the house for 50 years. Y mi papá se sintió tan contento y honrado de recibir ese tambor que nunca lo utilizó. Entonces lo dejó ahí guardado en la casa durante 50 años. My father just died a few years ago, what, 3 years, I think? 3 or 4 years ago, something like that. Y mi papá falleció hace 4 años. So as soon as he died, we took this drum off. Y en cuanto murió, bueno, sacamos al tambor a utilizarlo. And we started using it in our ceremonies. Para nuestras ceremonias. It's utilized in a most sacred part of our ceremony called the big drum dance. Y se utiliza en una de las partes más sagradas de nuestras ceremonias que se llama la del gran tambor. It's where all the people are gathered in ceremony. Y es ahí en donde toda la gente está reunida en ceremonia. And of course, you got a person who's singing the song. Y hay alguien que va a cantar la canción. And there's a speaker, someone who's talking about everything, absolutely everything in creation. Y hay alguien más que está hablando y va a hablar acerca de todas las cosas en la creación. And so this song would go on for hours. Y esta canción puede durar por horas. The people just dancing in the circle, listening to all the things in creation. Porque es como una clase de ciencia. La gente va a estar danzando mientras escucha todas las cosas a las que hay que agradecer en la creación. Imagine the first time you hear all the things in creation. Imagínense, ustedes son niños y por primera vez escuchan todas estas cosas que tiene la creación. It might be too much to hold in your brain. Puede que sea demasiada información en la cabeza. And so the big drum ceremony is carried out 3 times a year to remind the people. Y esta ceremonia del gran tambor se hace 3 veces al año para que la gente se acuerde. Okay, so I'll just show you the drum. It's old, it's been sitting, so a lot of the paint has been chipping off. Y bueno, pues como ya está viejo el tambor, por supuesto, hay alguna parte de la pintura que ya se está descarajando. The symbol on it, Pero el símbolo que ven ahí this is a Ganyangahaga man, a Ganyangahaga chief. es un nombre jefe Ganyanga Haga. And you see the clans, the 3 clans of the Ganyangahaga, turtle, wolf, and bear. Y también ven los símbolos de los 3 clanes de los Ganyanga Haga. Está la tortuga, el lobo y el oso. Now, how you know that this man is a Ganyangahaga ¿Y cómo pueden identificar que ese hombre es un Ganyanga Haga y no alguien más? is through his 3 feathers. Es con sus 3 plumas.
Okay, so show you some of the painting on here. Like I said, it's chipping off really bad. Entonces les enseño la pintura, pero como les dije, se está pelando. But it depicts, it shows the people who were gathered in peace beneath the great tree of peace. Pero muestra a la gente que estaba junta en paz bajo el gran árbol de la paz. And as you see, the great tree of peace, Y como ven, este gran árbol de la paz this is the great white pine. es el pino blanco. Beneath it, Y abajo we have buried our weapons of war. enterramos nuestras armas de guerra. And it shows again all the clans, all the people of the 5 nations Longhouse Confederacy. Y enseña toda la gente y todos los clanes de la Confederación de las 5 Naciones. So it's a very important drum. We don't utilize it for just anything. Entonces es un tambor muy importante, no lo usamos para todas las So cosas. we consider this interaction today with you of the utmost importance. Y esta interacción con ustedes hoy la consideramos de la importancia más grande. Okay, so that's just one story about this drum. Entonces es una pequeña historia del tambor. The way that you're going to hear it, because of we're over the internet, you're not going to hear it with its true sound, you know, like the true boom, boom, boom. Y como ahorita estamos en internet, pues no van a poder escuchar su resonancia como sería en realidad. But it's a beautiful sounding drum. Pero es un tambor que suena bien bonito. Okay, so my brother's gonna sing. I'm gonna help him. I am not a good singer. I'm not a lead singer. I can sing when I have to, but my voice is really bad. So I'm only gonna help my brother. I'm gonna back him up. Entonces es mi hermano el que va a cantar. Yo no tengo la mejor voz del mundo, entonces nada más le voy a ayudar. Okay. Which one of these you want? Y dice que agarre Try it su and see which one you like better. palito de tambor. No, you get another one. Al fin y al cabo hay varios Try para that one. escoger. Yeah, maybe stand here, right in between us. That's it. That's more than one verse. Dude. You should get your drum.
sayonara. This guy, huh? 2 verses, that's it. That's it, you big chicken. Que le está llamando pollito que no quiere cantar más. Anyways, I'll tell you a little something about my brother and I singing together. Les quiero contar algo acerca del hecho que mi hermano y yo cantemos juntos. Now, we were very fortunate. I give thanks. We are of the most fortunate people on the planet. Yo agradezco muchísimo y siento que somos como de las personas más afortunadas del planeta. Our mother was Wolf Clan mother. This means female chief within the Wolf Clan, within the Longhouse. Que nuestra mami era del clan del lobo y ella de hecho era mujer jefe, madre del clan del lobo de la nación Gañangajaga. And the Longhouse consists of 5 nations. La casa larga aquí consiste de 5 naciones. Now, me, the Gañangajaga, we are always on the left. Y yo, la nación Gañangajaga, siempre estamos hacia la izquierda. And where that places us is where the sun rises. Y en donde eso nos pone es en donde el sol sale. So we are part of the 5 nations, which means our brother nation is Oneida. Y somos parte de las 5 naciones, lo que significa que nuestras naciones hermanas son los Oneida, The Onondaga, los Onondaga, the Cayuga, Cayuga and the Seneca. y los Seneca. Now, the Gañangajaga and the Seneca are what is known as the doorkeepers. Y los Gañangajaga y los Seneca son los que se conocen como los guardianes de la puerta. Gañangajaga were eastern doorkeepers, where the sun rises. Los Gañangajaga, los guardianes de la puerta del este, donde sale el sol. Senecas are western doorkeepers, where the sun sets. Y los Seneca, los guardianes de la puerta del oeste, donde el sol se pone. In the center is our heart. It's where the 5 nations gather in Onondaga territory. Y en el centro está el corazón, en donde todas las naciones van a tener gran consejo en el centro del territorio. It's where that tree of peace was Yes. planted. Y es ahí en donde el árbol de la paz fue plantado. That is, again, the symbolage of the great peace. And on top of the great tree of peace is placed the mighty Ogwix, the Yes. mighty eagle. Y ese es el símbolo de la gran paz. Y encima del gran pino blanco está Agüex, el águila. The eagle sees all things. El águila va a ver todas las cosas desde donde vuela. And when he sees that danger is approaching, Y cuando ve que hay un peligro que se acerca, he cries out to the united people le grita, le llama a toda la gente unida that sit beneath the great tree of peace que se sienta abajo del gran árbol de la paz. to identify to them that a danger is approaching. Y les dice, hey, hay un gran peligro que se acerca. And these people, as they are gathered in peace, Y toda esta gente, como están juntos en paz, they will gather in council van a ir a ponerse a hablar en consejo beneath the great tree of peace. abajo del gran árbol de la paz. And since it is identified that our weapons of war are buried beneath the tree, Y como se dice, nuestras armas de guerra están plantadas abajo del árbol. then this means that our minds come together in peace, that there is no war, that there is always solution between people who use their heads. Y esto significa que nuestras mentes se van a unificar en la paz. Es decir, no hay cabida de pensamientos de guerra o pensamientos de agresividad, sino que todas nuestras cabezas van a trabajar juntas porque siempre hay una solución ante cada conflicto. Now, I don't know if you are aware, if you have heard, that there's stuff going on right now on the other side of the world, in a place called the Ukraine, close to Russia. Como por ejemplo hoy, no sé si han oído en las noticias que están por todos lados, ¿ah? Que del otro lado del mundo hay un conflicto, están hablando de este país que se llama Ucrania y que hay algo que está ocurriendo con Rusia. And you might hear that those people are at war again. The non-native people in Europe, they're always at war. They've been at war for thousands of years.
Entonces es como, ay, la gente de allá en Europa va a entrar en guerra de nuevo, pero si esa es la historia de siempre, están siempre en guerra. They don't know how to attain peace. Es como si no supieran cómo sentarse a hablar para tener paz. This is why it is so important for us to bring the knowledge of our ancestors back. Y es por eso que es tan importante que hagamos que el conocimiento de nuestros ancestros vuelva. Because the rest of the world that never knew peace, they are still at war for thousands of years. They need the knowledge, the sacred knowledge that only our people have. Porque el resto del mundo que ha estado metido en la guerra por miles de años necesitan el conocimiento para hacer la paz. And when I say our people, I don't mean my people. I mean all our people from north to south. Y este conocimiento nuestra gente lo tiene. Y cuando digo nuestra gente, no hablo de mi pueblo aquí, sino del continente, de los pueblos originarios de sur a norte. We have the most important role in this world to play. Tenemos el papel más importante que hacer. We got to teach the world how to live in peace. Tenemos que mostrarle al mundo cómo vivir en paz. So imagine you little kids. How old are you? Maybe 7, 8 years old, 10 years old? Entonces ustedes, chiquines, ¿cuántos años tienen? ¿Tienen 7, 8, 9, 10 años? Imagine this one day, maybe 20 years from now, 25 years from now. Entonces imagínense, hoy tienen Mateo, Isael, que 10 años, en unos, imagínense, 25 años. You will be standing in front of the world, teaching them how to live in peace. Ustedes van a ser los que van a estar de pie, enseñándole al mundo cómo vivir en paz. So listen to your mother. Entonces, pónganle mucha atención a su mami, Because you have a great role to play in this world. porque tienen un papel muy importante en este mundo. If you grow up to be like everybody else, playing on your computers all day long, you're not going to fill any role in this world. You need to get outside into the world, into the brightness of our eldest brother, the sun. Work in our Mother Earth, plant. Y hay que ver lo que hacemos día con día, porque es muy fácil hoy perder todo el día en los aparatitos, con los pulgares, con las pantallas, pero es importante salir, ir a ver el mundo, que el sol les toque la piel, que puedan hablar con las personas, que puedan saber lo que tienen en la mente, que sepan cómo interactuar en paz. Because when you're planting your corn, when you're planting whatever it is, even flowers, Y sobre todo si tienen la suerte de plantar, porque si plantan maíz o plantan lo que sea, inclusive si son flores, then you are bringing happiness to our Mother Earth. traen felicidad para nuestra madre tierra. And you're actually making yourself smarter. Y de hecho se hacen inteligentes así. Okay, so smarter is about knowledge. Let's say if you learned something today, like if you compared it to money, you learned one thing today. Hey, like it's $1. What do you do with it? You put it in your wallet. You learn something else, put it in your wallet. So create a bank of knowledge. Entonces es un poco como cuando si tienen alguien que les da un billete o algo, lo van a poner en su cartera. Bueno, lo mismo con el conocimiento. Agarran saber cómo plantar flores, saben cómo plantar maíz, son cosas que van poniendo en su monedero. Okay, so now to help you with this bank of knowledge, Y entonces para ayudarles con este banco de conocimiento, we have a grandmother with us. tenemos a una abuelita con You seen her a few minutes ago beating the drum with us. La vieron hace ratito que estaba tocando el tambor. She's here to share something with you of the utmost importance. Y está aquí para compartir con ustedes algo bien importante. I'm not going to tell you. I'm not going to introduce her. She's going to introduce herself and she's going to tell you about this beautiful information. Y no la voy a presentar, la voy a dejar que ella se presente y que les cuente. So we're going to get out of the way. I'm going to get out of the way. Edith has to stay here with you, so I'll still be here. Entonces me salgo de la cámara, pero voy a seguir aquí y les dejamos con un Francine. Well, hello everyone. I cannot see everyone, but I'm very, very, very happy to be here with you today. Estoy súper contenta, no puedo ver a todos los que están ahí, pero estoy bien feliz de estar aquí con ustedes. So my name is Aki Sungide Ikwe. Y su nombre es Aki Songide Kui.
Yay. That names mean strong-hearted woman, keeper of Mother Earth. Y su nombre significa una mujer que tiene un corazón fuerte y que protege a nuestra madre tierra. And I am a guest here today on Mohawk territory. Y hoy yo soy una invitada aquí en el territorio Mohawk, en Oaxaca. I am from the Anishinaabe Nation. Yo soy de la nación Anishinaabe. I am a great-grandmother, and a grandmother, and a mother. Y soy una bisabuelita, abuelita y mamá. And I'm a drum keeper. Y también soy una persona que guarda los tambores, que se ocupa de ellos. And most of all, I'm a water walker. Y sobre todo, camino por el agua. And the reason why I say most of all is because walking for water is a way of life. Y sobre todo, porque digo eso, sobre todo, es porque caminar por el agua para mí ha sido una forma de vivir. Now you're probably wondering, what do you mean walking for water? How do you do that? Y puede que digan, ay, espérate, ¿y cómo se hace eso, caminar por el agua? Well, I wake up in the morning and I connect with the water. Bueno, en la mañana cuando me levanto, lo primero que hago es conectarme con el agua. And I know she hears me. Y yo sé que ella me escucha, Because did you know that water has memory? porque ustedes sabían que el agua tiene memoria. And I know she remembers my voice. Y yo sé que ella se acuerda de mi voz. And I engage into a conversation with her. Entonces me pongo a platicar con ella. So when we walk for water, Y cuando caminamos por el agua, we are there establishing a relationship with her. estamos ahí para establecer una relación con ella. So I don't start walking with signs and yelling. Entonces no voy a empezar a ir así como que con signos y gritar, ¡ay, el agua! O algo así. No, I have a copper pail and I carry the water. No, tengo una tacita y voy a cargar el agua And I pray y me pongo a rezarle and I sing. y le canto And I'm in the ceremony. y estoy en ceremonia. From the time that I pick up the water bucket Y del momento en el que agarro la cubeta de agua until the time I put the bucket down. hasta que la vuelva a poner en el suelo. But I don't walk alone. Pero no camino sola. I have someone walking with me holding a staff. Tengo a alguien que camina conmigo y que va a cargar un bastón, Yeah, like a walking staff. como un bastón de caminata, digamos. And that person is there to protect me. Y esa persona va a estar ahí para protegerme. We say in my culture En mi cultura decimos that us women, from the little wee girl to the oldest woman, que todas las mujeres, desde la más pequeñita, recién nacida, hasta la más abuelita, we are the water keeper. We are the one taking care of that water. somos las protectoras del agua, somos nosotras que tenemos que cuidarla. Actually, it is our responsibility to take care of the water. Y que de hecho es nuestra responsabilidad el cuidar al agua, Just as the man takes care of the fire. así como van a ser los hombres que van a ocuparse del fuego. You know, no matter where you are, Y sin importar en dónde se encuentren, you know, if you look at this here at the globe, you see it's blue. It's mostly blue si ven la Tierra, bueno, van a ver que la mayoría es azul, because this planet, I'm not too used to doing these things on camera, I have to tell you. Stuart le está diciendo a Cucún Francine, mira la cámara, pero estamos viendo la tele, entonces es como no sabemos para dónde mirar. So we call this the blue planet Le llamamos el planeta azul, because it's mostly water. porque es agua. And you see some piece of earth, Y ven, bueno, obviamente pedazos de tierra, but we see that what connects us all together, no matter where you are, it's the water. pero vemos que lo que nos conecta es el agua, sin importar en dónde estemos. That's why we are all related, Y es por eso que todos somos familia también, because the water connects us porque es el agua la que nos conecta. and we carry memories. Y con ella portamos memorias, recuerdos. My elder once told me
Una vez un anciano que yo respeto mucho me dijo, no matter how much blood you have of a certain nation, no importa qué cantidad de sangre tengas de una nación o de otra, you carry the memory of that nation. portas el recuerdo, la memoria de esa nación. It's the same thing with the water. Y es lo mismo con el agua. And the water is everywhere, carries all that memory. El agua se encuentra en todos lados y ella lleva esas memorias. Now, I'm going to tell you a story. Y ahora les quisiera contar una historia. You know, 500 years ago, Hace 500 años non-native arrived here. son los no pueblos originarios, los que venían del otro lado del océano, que llegaron aquí. I usually call them white people, Normalmente les voy a referir como los hombres, gente blanca, but that's the way I speak. pero es la forma en la que yo hablo. The grandmothers, when these people arrived, they saw destruction. Cuando esas personas llegaron, las abuelitas empezaron a ver destrucción And they knew that right there and there, they had to take care of the water even more. y supieron que en ese entonces tendrían que cuidar al agua muchísimo más. So they were doing water ceremonies. Entonces hicieron ceremonias del agua For hundreds of years, we did not know about these ceremonies. y por cientos de años no conocimos estas ceremonias. See, I'm holding a drum in my hand. Y ahorita estoy agarrando un tambor aquí en mi mano. These white people forbidden us from using these drums. Imagínense que cuando esta gente blanca llegó aquí, nos prohibieron utilizar los tambores. We were not allowed to play our drum. No podíamos tocarlos. We were not allowed to burn our medicines. Tampoco podíamos quemar nuestras medicinas como lo hicimos ahorita con la salvia, You know, like at the beginning when we burned that medicine, that sage. porque esa salvia la quemamos It was a law. It was against the law. y después hubo una ley que impedía que quemáramos medicinas o tocáramos campo. But our grandmothers, that doesn't mean they ever stopped singing. Pero eso no significa que nuestras abuelitas dejaron de cantar. So they always kept singing. Ellas siguieron cantando todo el tiempo They always kept the songs alive. y de esa forma guardaron las canciones vivas. So instead of using a drum, Entonces, en lugar de utilizar un tambor, they were using sticks. utilizaban palitos And we call these water sticks. y les llamamos palitos del agua. And when we do water ceremony, Y cuando hacemos la ceremonia del we agua, use these sticks los utilizamos in honor of these grandmothers. para honrar a estas abuelitas. Now, in my nation, Y en mi nación, we brought this ceremony back, I would say 23 years ago. trajimos esta ceremonia de vuelta, yo diría, hace unos 22 o 23 años. In 1999, a woman had a dream and she saw the grandmothers singing a song with sticks. En 1999, una mujer tuvo un sueño y vio en su sueño a mujeres cantando la canción con esos palitos. And the dream was scaring her. She was afraid. Y el sueño le dio como miedo. You know, sometimes you have a dream and you think, wow, what does that mean? What does it mean? What does that dream mean? A veces les pasa que tienen un sueño y se quedan así, se despiertan y dicen, ay, espérame, ¿y ese sueño qué quería decir? And you think, me? Just little me? You think my dream is so important? Y piensan, bueno, yo tuve un sueño y mi sueño sería importante si yo soy una persona chiquita. Well, I tell you today, your dreams are always important. Bueno, si los tengo que decir, sus sueños siempre son importantes. So this woman decided to share that dream with grandmothers, with other grandmothers. Entonces esta mujer empezó a compartir su sueño con otras abuelitas One of the grandmother remembered hearing about that song. y una de las abuelitas recordó que ya había escuchado esa canción. So everybody gathered together for 4 days Entonces todo el mundo se juntó por 4 días to see how they were going to bring that ceremony to the people. para ver cómo iban a traer ese sueño en ceremonia a la gente. So in 2020, we had the first water ceremony back on my territory.
Entonces fue en 2020 que tuvimos la primera ceremonia de vuelta en mi territorio. We do that ceremony as often as we can. Y esta ceremonia la hacemos lo más que podemos. And we invite all little girls, all women, E invitamos a todas las niñas chiquitas, a todas las mujeres to do this ceremony. que vengan a hacer esta ceremonia. All you need is a glass of water. Lo único que se necesita es un vasito con agua. Ceremonies never need to be complicated. Las ceremonias no necesitan ser todo un ritual súper complicado. I always say the simplest, the better. Siempre digo que lo más simple es lo mejor. And we sing song. Y empiezan a cantar la canción. Now this song, the words in the song, Ahora, las palabras en la canción the water that I carry quiere decir el agua que porto is the blood of Mother Earth. es la sangre de nuestra madre tierra. Now in my language, it's Nibi, Wabo, and Dayan. Y en mi lengua es Nibi Wabo Andayan. Wabo means the womb. Wabo significa el vientre materno, donde crecen los bebecitos. And Dayan means that sacred space. Y Andayan significa ese espacio sagrado. Nibi is water. Nibi es agua. And like Stuart mentioned before, you know yourself because we speak another language, that sometimes we say one word means something, but it means so much more. Y como Stuart dijo, los idiomas que ahora tenemos que hablar, inglés, francés, español, siempre van a querer decir algo con una palabra agua, pero en realidad significan tantas cosas más. So when I say Nibi, it means much more than just water. Entonces, cuando digo Nibi, significa mucho más que solamente agua. It means life. Significa vida It means the most precious one. y la más importante. So the reason why only women sing that song is because the words say, the water that I carry in that sacred space where I carry life is the blood of Mother Earth. Y la razón por la cual van a ser solamente las mujeres que van a cantar esa canción es porque dice, el espacio sagrado que porto es la sangre de nuestra madre tierra. Now, if you have to start a fire, Entonces, imagínense, tendrían que empezar un fuego there's no man around. y no hay ningún hombre alrededor que lo pueda hacer. You're going to say, well, I'm going to start a fire. Pues entonces ustedes como mujer dirían, bueno, tengo que empezar el fuego, Even though the boys and the men, they're the one looking after the fire. a pesar de que en tiempos normales son los niños, los hombres que van a ocuparse del fuego. Because the men aren't there and you need to start a fire. Pero si los hombres no están ahí y necesitas un fuego, It's the same thing for water. es lo mismo con el agua. If there's no women, men also have to take care of the water. Si no hay mujeres, los hombres tienen que cuidar del agua. Taking care of the water is the most important thing in this world Y cuidar el agua es la cosa más importante en este mundo, because water is life. porque el agua es la vida. So every year during the bare moon, which is in February, the second moon, Y cada año en la luna del oso, que es en el mes de febrero, es siempre la segunda luna del año, which was just a few weeks ago, que fue hace un par de semanas. for the last 22 years, Por los últimos 22 años, we have been doing the water ceremony, inviting everybody to join us. hemos estado haciendo la ceremonia del agua e invitando a que todo el mundo venga a unirse a nosotras. I invite you to have your own song. Y les invito a tener su propia canción. That's my song. Esta es mi canción. I invite you to have your own song and sing your own song to the water. Entonces les invito a hacer su propia canción y cantarle su canción al agua. And I invite you to start doing water ceremonies Y les invito a que hagan también ceremonias por el agua. every chance you get. Cada ocasión que tengan. Every time you take a shower, every time you wash the dishes, every time you take a bath, Cada vez que van a lavar los trastes, que van a tomar una regadera, que van a ir a hacer cualquier cosa con el agua. create a relationship with her. Y creen una relación con ella. I remember earlier, Stuart was talking about, when you drink that water, Me acuerdo hace ratito, cuando Stuart estaba hablando de cuando beben el agua.
I used to have a lot of pain in my body. Antes solía tener mucho dolor en mi cuerpo And the water told me that she could heal me. y fue el agua quien me dijo que me podía curar I didn't need to believe her. y yo no tenía que creerle, I just trusted. sino que nada más confié en ella. And I was drinking water Y estaba bebiendo el agua and I was asking her to heal my pain. y le pedía que curara mi dolor. And I could feel every drop of water going to all the places where I had pain. Y podía sentir como cada gota de agua se iba a esos lugares que me dolían. And that's about 25 years ago. Y de eso hace como unos 25 años. And I knew right there and then Y supe en ese momento that water could heal anything. que el agua podía curar todo. The same as water is emotion. Así como el agua son las emociones. And I'm going to finish with this little song for you. I'm going to Y- sing you a song. Quisiera terminar con esta pequeña cancioncita para ustedes. And that song I'm going to do with my drum. Y la voy a hacer con mi tambor. You know, when you go to the water, Saben, si se acercan al agua and sometimes the water is really, really, really rough. It's like a wave, big, big, big wave. por ejemplo, si están cerca de un océano, a veces va a haber olas más grandes, o si está en un río, a veces también las olas van a ser más movidas. And sometimes inside your body, you feel that you're all, you know, everything is, you know, you feel like crying, you feel sad, and you feel like all the waters are going up and down. Y a veces sienten que pueden sentirse tristes y que hay algo que está como que se le mueven acá las mariposas en el estómago, como que sienten que hay algo que no va bien. And this usually happens when our grandmother moon is full, Y esto suele pasar también cuando nuestra abuelita luna está llena, because as she rises the water, as she rises the tides of the ocean, porque como es ella la que va a levantar las mareas de los océanos, the tide inside of our body also rises. por supuesto que también las mareas en nuestro propio cuerpo van a levantarse. Sometimes you by the water, it's very, very calm. A veces van cerca del agua y el agua va a estar bien tranquilita. Same as when you feel very calm. De la misma forma que a veces ustedes se sienten súper tranquilos. So that's what this song is all about. It's about when, you know, when your body is really, really feeling all kinds of big waves, and sometimes your body feeling very calm. Entonces la canción se trata de eso. A veces su cuerpo está en todo tipo de olas para arriba y para abajo, y hay veces que su cuerpo va a estar súper calmado. Now I need your help with that song. Y necesito que me ayuden con esta canción. I mean, today is a very special day that we are all here together. Y hoy es un día bien especial que estemos aquí juntas, juntos. So when I go like this on my drum, that means it's like little raindrops. I would really like you to do with your fingers like little raindrops. And Entonces, that's when your body feels very, very calm. It's just little raindrops. entonces cuando voy a hacerle así con mi tambor, eso va a ser como pequeñas gotitas de lluvia que están cayendo, y para que me ayuden, ustedes pueden hacer así como Stuart está haciendo con sus dedos. And when I go like this, Y cuando voy a ir más fuerte, así, then with your hands, you're gonna be doing big waves. entonces con sus brazos van a estar haciendo el movimiento de las grandes olas. So are you guys ready? Entonces, ¿están listos? Yes. Okay, so everybody stand up, Ok, todo el mundo de pie, entonces. and we're gonna do this song together. Vamos a hacer la canción juntos. Wichita, do ya, do ya, do ya. Wichita, do ya, hey. Wichita, do ya, do ya, do ya. Wichita, do ya, hey. We shot the naya, hey, 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 hey. We shot do ya, do ya, do ya.
Wishita duya, duya, Wishita duya, 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 Wishita duya, duya. We shot the day up, hey, hey. 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 Wishita duya, duya, duya. Wishita duya, duya. Wishita duya, duya, duya. Wishita duya, duya. We shot the day up, hey, hey. 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 One last time. Wishita duya, duya, duya. Wishita duya, duya. Wishita duya, duya, duya. Wishita duya, duya. We shot the day up, hey, hey. 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 Wow, I can see you up there singing and dancing. You know, I invite you that every time you feel sad, you take some water. And you ask that water to help you with those emotions. And every time you feel angry, you also take some water and you ask that water to calm you down. You know, water, the only medicine you really need. It's the medicine. Me encanta, acaba de ver cómo todo el mundo participó en la danza, a lo mejor estaban cantando también, fue hermoso. Entonces es para recordar que cada vez que tenemos así como cosas atoradas, que sentimos que hay algo, agarren y tomen agua y le pidan al agua que les calme, que les haga sentir esa serenidad. Y también cuando hay algo que les preocupa o algo, que le hablen al agua porque el agua les puede dar respuestas. So I'm so happy that I was here with you. Of course, I could talk forever about water. It's my big thing. I could talk for a long time. But I really, really invite you to remember that, you know, to remember how important water is in our life, to remember that you are important. And, you know, if you're a young girl, if you're a woman, a mother, then you are responsible for that water. If you're a young boy, if you're a young man, if you're a man, then you need to protect us to take care of that water and take care of the water whenever we are not around, right? The water needs to be taken care of. Establishing a relationship with water, you know, your whole life will change. Once you start understanding that the water has memory, that the water has life, that the water is alive, it will change your whole life. So I really invite you to start connecting more and more and more with the water. And again, I'm so happy to have been able to participate. Abuela Francine dice que está súper contenta de estar con ustedes, sintió el agua así de lejos de ustedes, ¿no? Y ella le encanta hablar del agua, entonces y hable durante todo el tiempo del agua. Y es una invitación para que reconecten con el agua, porque cuando entendemos que el agua está viva, que nos escucha, que podemos platicar con ella, que nos cura, en ese momento como mujeres entendemos que tenemos que proteger al agua. Y si ustedes son niños y son hombrecitos, saben que tienen que ayudar a las mujeres a cuidar el agua. Entonces esa es nuestra misión más importante, que podamos hacer todo
para restablecer una relación con el agua y que podamos cuidarla. So I don't know did I say I was very happy to participate? Y dice, ya dije que estaba muy contenta de estar aquí con ustedes. So again, muchas gracias. Merci beaucoup. Thank you, Chimigwich. Yay. Well, I was getting comfortable. I was gonna sleep for a little while. Yo ya estaba poniéndome cómodo, ya estaba así como que bueno, me voy a echar una siesta con estos tambores que están alrededor mío. I was expecting her to speak for a long time. Como que me esperaba que hablara más tiempo. Okay, but But I have a gift for you. Oh, pero tiene un regalo que darle. So I have a gift for Stuart today. Tengo un regalito para Stuart el día de hoy. So in my hand, I'm holding this little wee vial of water. Entonces Sí, tengo este frasquito de agua bien bonito y chiquito. So in this little bottle of water, there are water from 23,000 different watersheds around the world. Oh, ay. Y en este pequeño frasquito de agua tengo agua de 23,000 tipos de agua de alrededor del mundo. So this woman went around the world to take water. Y fue esta mujer que viajó por el mundo para captar agua. And she put it all together Y la puso junta. and she made these little bottles E hizo estas pequeñitas botellitas. and she gave it to us the last time we walked for water. Y nos las regaló la última vez que caminamos por el agua. And I received 2 bottles. Y yo recibí 2 botellitas. And this morning when I was getting ready to leave to come here, Y esta mañana, cuando estaba lista para salir de mi casa y venir para acá, and I knew I was coming to talk to you about water, y sabía que venía a hablarles acerca del agua, I thought this would be a good time to gift you. pensé que sería un buen momento para dártela de regalo. And I hope that you keep feeding it. Y with espero other que la water, sigas that you put it in a nutriendo bigger container con and you otras take the aguas. water from Kanawagi and the water along you, and then you keep passing it along. Y que pongas el agua de aquí de Kanawagi, que la pongas en otro contenedor y que lo sigas esparciendo. wow. Hey, this is all a surprise. None of this is staged. We didn't plan any of the order of anything that we're doing here today. It's just happened right on the spot. Y bueno, que esto sea dicho, no es ningún escenario que escribimos, esto está siendo así espontáneo frente de ustedes y todo lo que ha ocurrido ha surgido así como ha querido surgir. Now, as you know, I spend my time in the water all the time, all summer long. I am in the water, in the lake, across the street from my house, constantly, day and night. Y para quienes saben, pero para quienes no, aquí en el lago, cerquita de la casa, me la paso todo el verano en el agua, tomando el sol cerca del agua todo el tiempo. And I was like this all my life. I used the water in front of my house as a barometer of able to tell even when there's going to be earthquakes. Y es así como he aprendido realmente a estar en contacto con el agua y inclusive utilizarla como una especie de barómetro en el sentido de que puedo medir presiones e inclusive detectar si va a haber temblores. So if you have a source of water close to your place, Y si entonces ustedes tienen una fuente de agua cerca de donde viven, go to it vayan and continue going to it through all your life, y continúen yendo todo el tiempo. so that you'll have a constant memory from the age that you are now. Like if you're 8, 10 years old, by the time you're my age, you'll have 100 years of memory of that water. Para que tengan un recuerdo constante de esa agua. Es decir, si empiezan cuando tengan 5 años, bueno, cuando van a ser más grandes van a tener tantos recuerdos con el agua. Just keep your relationship going with water the way that she said. Eso, conservar una relación con el agua. We're going to share an image with you. Y ahora les vamos a compartir una imagen Everybody knows this image. y todo el mundo la ha visto en algún lado. This is what she is singing of. Ella está cantando acerca de esto. When we know that everybody, all of us, we have grown in the bellies of our mother. Sabemos que todas y todos hemos crecido en el vientre de nuestra mami. And so we know that what makes us
what builds you is water, the water that is in the belly of your mother. Y sabemos que lo que nos construye es justamente eso, el agua, es el agua que se encuentra en el vientre materno. This is what science identifies as amniotic fluid. Y eso es lo que la ciencia identifica como el fluido amniótico, It's different than the water that you would drink. que es distinto del agua que ustedes beberían, I would say it's a more concentrated water. porque es un agua como más concentrada, por así decirlo. And what concentrates it is the physical body of the life givers. Y lo que la concentra es el cuerpo físico de las dadoras de vida. So just like the way your blood flows all through your body, Un poco así como su sangre fluye por todo su cuerpo, the water, one drop of water will travel all throughout the earth. una sola gota de agua va a viajar por toda la tierra. Who knows when? Maybe 1,000,000 years ago, a drop of water that was on the very bottom of the ocean is now maybe a glacier, an ice pack on top of a mountain. Y quién sabe, a lo mejor una gotita que estaba flotando por acá en las montañas, ahora ya está siendo parte de un glacial o metida abajo de una montaña. So just as it travels throughout the body of the earth, water also travels throughout our body. Y así como el agua viaja por toda nuestra madre tierra, también viaja en todo nuestro cuerpo. So from the time that your mother was a little baby girl, Y desde el tiempo en que su mami era una niña chiquitita, she's running through a field of beautiful flowers, picking up flowers, picking them. está corriendo por un campo, agarrando flores. The experience that your mother had as a little girl is filtered through her mind. La experiencia que su mami tuvo cuando ella era esa niña es filtrada en su mente And it travels throughout the whole body. y viaja por el cuerpo. And that memory, like was pointed out, stays with your mother from the time she was a little girl until the time that she was carrying you in her belly. Y ese recuerdo permanece con su mami desde el tiempo, desde que ella era niña hasta el momento en el que ustedes están siendo formados en su vientre. And so the reality is, you beautiful little girls, you beautiful little boys, you know what you are? Y la realidad es entonces que ustedes, niñas y niños tan hermosos, ¿saben qué son en realidad? You are your mother's memories. Las memorias de su mami. And that is your mother's dreams. Y esos son los sueños de sus mamis. Dreams for love, dreams for happiness. Los sueños por el amor, por la felicidad. So you literally are your mother's dream. Entonces ustedes literalmente son el sueño de su mami. And when she brings you into this world, well, first she creates you in her belly. Y primero les crea en su vientre, In that water. en esa agua. So this is the reason why when you compare the belly of a mother to our mother earth, Y es por eso que cuando se compara un vientre materno con nuestra madre tierra, that in all this water, dreams are being formed. es en toda esa agua que los sueños están siendo formados. You know what kind of dreams? ¿Y saben qué tipo de sueños? The beautiful dreams of your mother. Los bellos sueños de su mami. That's what was happening in her belly when you were being formed. Eso es lo que estaba haciendo pasando en su vientre cuando ustedes estaban siendo formados. So when your mother was a little baby girl running through a beautiful field of flowers, picking flowers, laughing, maybe singing, that's the memory that's being put into you. You are being made of beautiful memories. Entonces, cuando su mami estaba corriendo, cuando era niña, arrancando flores en el campo, son esos recuerdos que están siendo puestos en ustedes cuando están siendo formados en el vientre. Okay, as was identified, she does a sacred walk Y for water. como abuela Francine lo mencionó, ella hace una caminata sagrada por el agua. Would you like to help her ¿Les gustaría ayudarla where you are? en donde están? Not that you would have to do something where you are, but to help her where she is walking. No que ustedes tendrían que hacer algo en donde están, sino que ustedes la podrían ayudar desde donde están para que ella siga caminando. If you are interested, Si les interesa, this is what we're going to do. aquí es lo que les proponemos. Just like we're communicating right now over the internet via Zoom or whatever. Bueno, ahorita estamos hablando por el internet con el Zoom. When she's going to do her walk, Cuando ella vaya a hacer su caminata,
We can do the same thing at the beginning of the walk. Podemos hacer lo mismo al inicio de su caminata. She can do it each day, maybe say at lunchtime or before she takes off, or maybe when there's a break lunch, or maybe at the end of the day. Y lo puede hacer cada día, tal vez al inicio del día o cuando es la hora de lunch. And she could be speaking to you in the morning Y puede hablarles a ustedes en la mañana and announcing to the world y anunciarle al mundo. that this morning I'm going to be walking for this beautiful little girl who lives wherever you live. Esta mañana, va a decir abuela Francine, vamos a caminar por esta niña donde ustedes se encuentran, va a decir su nombre, She will speak your name, va a decir su nombre, talk about where you live, talk about the interaction that you have together, hablar de dónde viven, la interacción que tienen, and she will identify that you are walking with her today. You will be walking with the grandmothers. y va a identificar que están caminando juntas, que ustedes van a estar caminando con las abuelitas. Now, this is something that I think you can do no matter what, even if nobody agrees beforehand to say, yeah, okay, I'll be there. Even if nobody agrees, this is something that should be done. Y creo que inclusive si no hubiese alguien que dijera, ok, sí, estoy de acuerdo, quiero participar, de todas formas sería algo que tendría que ser hecho. So a grandmother walking for water way over here Entonces va a haber una abuelita que va a caminar por el agua por acá can be supported by you, wherever you are. y que puede ser apoyada por ustedes en donde quiera que se encuentren. So you'll be there over the internet saying, I support you, I'm with you. Entonces van a escuchar en el internet, bueno, que se están apoyando, That won't be the end of it. pero ahí no se acaba. Because just like anything, imagine whatever game you like playing, let's say you like playing tennis. You hit the ball to your opponent. Porque como cualquier cosa, imagínense que les gusta jugar tenis. Bueno, agarran, hacen el servicio con la pelota para el otro lado. What's supposed to happen? ¿Qué se supone que tiene que pasar después? You just hit it and that's it, and then you go do whatever. Nada más le golpean y a la pelotita y ya se van. No, you're doing that so that you can have interaction. No, lo están haciendo para poder tener interacción, para que del otro lado se las And we can play. y así poder jugar. Playing makes you healthy. Y jugar nos hace saludables. So we can play together across the hemispheres, across our Mother Earth. Y así podemos jugar juntos entre los hemisferios de nuestra madre tierra. So here's the game you'll be playing. Entonces el juego que estarían jugando, Over here, Grandmother Francine will start off the game. She'll be doing the walking. You'll be joining her, supporting her. entonces aquí abuelita Francina agarra, hace el servicio, ella empieza a caminar y ahora ustedes la ayudan. And then who knows, maybe a week later, maybe a month, maybe 6 months. Doesn't really matter how long. Tal vez una semana más tarde o inclusive dentro de 6 meses, quién sabe. You will come up with an idea to protect the water where you are at. Ustedes van a salir con una idea para proteger el agua en donde se encuentran. And so then we'll do the reverse of this process. Y luego vamos a hacer al revés de este proceso. So we'll be joining you, Entonces vamos a unirnos a ustedes, helping you sing your songs, ayudarles a ustedes a cantar sus canciones, helping you in your effort to protect our mother's sacred water. y ayudarles a ustedes en su esfuerzo para proteger las aguas sagradas de nuestra madre. This sounds like something that I would do. I would say, kids, I would say, hey, push the kids out of the way. I'll come in and I'll do it. Yo diría que, bueno, los niños no quieren ayudar, yo lo hago. But of course, this would be something beautiful for us to do together. Pero sería algo bien bonito que lo hiciéramos juntos. What do you think? ¿Qué piensas? I think this is a great idea. Pienso que es una idea re bonita. I did not tell you this, but we have junior water walkers. Y no les había dicho, pero hemos tenido caminantes por el agua junior. We have the junior water walkers that started, I don't know, maybe 4 or 5 years ago. Y eso ha empezado hace unos 5 o 6 años. I think having junior water walkers everywhere in the world is a great idea.
Y creo que tener caminantes chiquitos por el agua es una gran idea por todo el mundo. You know, like I said earlier, the simplest makes the most beautiful. Y como dije hace rato, lo más simple es lo que va a generar más belleza. Does not have to be complicated. No tiene que ser complicado. Now, I don't think you're going to want to be with me at 3 a.m. Y no creo que vayan a querer empezar conmigo a las 3 de la mañana cuando empiezo, because we wake up and we start walking between 3 and 4 in the morning. porque nos levantamos y empezamos a caminar por ahí de las 3 o 4 de la mañana. And usually we don't really stop throughout the day, Y normalmente no nos paramos durante el día, but I'm willing to make an exception. pero estoy lista para hacer una excepción. And we could give ourselves a time, and I would come live and we would talk, and you would tell me what you did today, or, you know, many things we could do. We're walking on August 19 this year. This is the date that we are starting our walk. Y nos damos un tiempecito y podemos platicar. Yo iría en vivo, intercambiamos, y este año nuestra caminata empieza el 19 de agosto. And I'm sure all the women that are walking with me will be more than happy to share this with you over there. Y estoy segura de que todas las mujeres que caminan conmigo van a estar súper felices de compartirlo con ustedes. So I don't know, Stuart, what you started, but I love it. You started it. But I love it. I love this ripple effect. Look at what happened here today. This is the first time, like I said, we did not plan anything. We just called and said, hey, we're doing this. You want to come and help? You want to come and see? She's here. So we didn't plan nothing. But look how it worked out. I mean, even this part, you know, it's a simple thing, but everything worked out so good. It worked so good together. Y bueno, a Francine le dice, Stuart, mira lo que empezaste, y Stuart le dice, pero tú fuiste la que lo empezaste, y todo para decir de nuevo, esto no fue planeado, le hablamos a tu con Francine, oye, tenemos esto, ¿quieres venir? Sí, viene, y todo esto empieza así, y todo ha funcionado de una forma perfecta. When the people come together to do anything good, especially if it's about water, Cuando la gente viene, se junta para hacer algo bueno, especialmente por el agua, being that everybody's brain consists of water, siendo que el cerebro de todo el mundo consiste de agua, and we're carrying all the accumulated memories of creation in our brains. y que portamos todo el conocimiento acumulado de la creación en nuestros cerebros, Then when we get together for importance of water, these brains are going to work, and automatically other things will just grow out of it. It will flourish. cuando nos juntamos por el bien del agua, nuestros cerebros trabajan juntos y todo va a florecer por su bien. So how about this? You said maybe they might not want to get up at 3, 4 in the morning. Entonces, bueno, por supuesto que no creemos que se quieran levantar a las 3 o 4 de la mañana. How about if we get junior water walkers around the world? ¿Qué les parece si hacemos que haya caminantes chiquitos por el agua por todos lados en el mundo? Become little superheroes, Que se vuelvan los pequeños superhéroes, really superheroes, working to defend what the rest of the world is destroying. los verdaderos, porque se van a poner a defender lo que el resto del mundo está destruyendo. So you don't have to be an adult. You don't have to be have a college degree to be able to be that superhero that will protect and defend the waters. Y los niños no tienen que esperar a ser un adulto o a tener un título de un colegio o algo así para ser los superhéroes que nuestra agua necesita. I would advise everybody, follow the example. Yo les diría, sigan el ejemplo, Become that junior water walker vuélvanse ese caminante junior del agua. who first, maybe you'll just be there to support her. Now, what if we get somebody around the world where at 3 or 4 o'clock in the morning, maybe it's 10 o'clock in the morning for them. It will be no problem. You'll be able to have beautiful young junior water walkers around the world supporting at a constant pace throughout that effort. ¿Y qué tal si cuando sean las 3 o 4 de la mañana aquí, del otro lado del mundo, son las 10 de la mañana y puede haber niños caminantes por el agua que van a estar conectados a esa hora para hacer esa caminata? So you did start something. Entonces, ya ves, sí acabas de empezar algo. She started it, not me. Fue ella, no yo. You know, being a water walker is not only walking for water.
Y ser una caminante del agua no es nada más caminar por el agua, It's also taking care of that water every day of the year. sino cuidar esa agua cada día del año. That means not wasting the water, Significa no desperdiciar el agua, no using plastic, no utilizar plásticos, not buying waters unless you really, really have to. no comprar una botella de agua desechable a menos de que realmente se estén muriendo de sed. You know, like if your water is not good, you really have to, sometimes it happens. Y a veces puede que a lo mejor su agua no está buena o algún momento que sea realmente una urgencia. For most of us here, we don't need to buy water. Para la mayoría de nosotros aquí no tenemos que comprar agua. But I also understand that in other parts of the world, even here in so-called Canada, we still have places where they have no running water. Pero entiendo que en otros lugares del mundo es difícil. Por ejemplo, Right here. aquí en el así llamado Canadá todavía no hay agua corriente como aquí. Es uno de esos Right lugares. here. Aquí no hay agua en tubería. So you see, walking for water is not only, going into that journey for 4 days, 4 weeks, whatever time, this year we're only going to be walking for 4 days. Entonces, caminar por el agua no es nada más como un evento que se puede hacer una vez al año. Por ejemplo, este año nada más vamos a caminar 4 días. Next year, we're going to be walking 5 weeks. El próximo año lo vamos a hacer por 5 semanas. So it's never the same, but it's throughout the whole year that we do things. Every day we do things to show other people that we are water walkers. Entonces siempre cambia, pero lo importante es hacer las acciones cotidianas para mostrarle a la gente por qué lo hacemos por el agua. It's all about taking care of her and protecting her. Se trata de cuidarla y protegerla. Okay, so this means then we're going to have an interaction where you're going to have to come up with some type. I don't know if you already have this, like something like a diploma type of thing that says junior water walker. That would be nice. Entonces se me ocurre que a lo mejor ya lo pensaste, pero sería bonito tener como una especie de diploma o algo que se le pueda dar. For a los water, I niños. would do anything. Haría lo que sea por el agua. Who are the people with us here today? Would you be willing to maybe work on that thing? What would identify junior water walkers? De la gente que se encuentra hoy con nosotros, ¿habría alguien que quisiera trabajar para eso, para identificar los niños que caminan por el agua, o los caminantes junior del agua, algo así? Superheroes of the world. Los superhéroes del mundo. So work on that. Anybody who just heard us say this. Entonces, si alguien nos escucha y se les antoja, trabajen en eso. When you come up with some product or finished example, it doesn't have to be a complete thing. Even if it's just a thought, if you think, hey, how about if we have this in there? A picture of Link Titicaca, maybe. Y qué tal si alguien puede mostrar, no sé, en el póster, cuando tengan un producto final, muéstrenlo. También puede ser un lago Titicaca, algo que muestre el agua. Maybe a picture of the Amazon River, the Amazonian, or wherever you're at, something. You come up with an idea of what could be incorporated into this thing that we are gonna embellish our children with. Junior water walkers, superheroes of the world. O una fotografía del río Amazonas, lo que sea que les invite a embellecer esta gran tarea que los niños van a tomar de ser los caminantes chiquitos por el agua. It'd be something that a kid would wear with pride or have on their wall with pride or share on their Facebook page or whatever to their friends. Look what I am. Es algo de lo cual los niños estarían orgullosos de portar, no sé, un logotipo en su chamarra o de publicarlo en el Facebook y decir, miren de lo que soy parte. It's a good idea. Es una muy buena idea. You know, here, traditionally, we offer tobacco as an offering. Aquí tradicionalmente vamos a ofrecer tabaco como ofrenda. For us, tobacco is a sacred plant. Para nosotros el tabaco es una planta sagrada. It doesn't mean that tobacco for you is also a sacred plant. No significa que para ustedes tabaco represente una planta sagrada, But I throw that at you. pero nada más se los digo así. What could you offer to the water? A plant, something sacred that you work with, which I don't know what that is.
Ustedes pueden acercarse al agua y ofrecerle una ofrenda. Por ejemplo, aquí sería de tabaco, pero ustedes pueden ofrecer una planta con la que trabajen allá. No sé qué sería, menta, algo. Because Stuart knows me. When he throws an idea at me, it never stays there. Y Stuart ya lo sabe por experiencia. Cuando me hace pensar en algo, ya no se va a quedar ahí. So now my head is working like 100 miles an hour. Entonces ahorita mi cabeza está corriendo, corriendo, corriendo. Let's keep it going. So, Sigamos you know, corriendo. if you go to a watershed and you do that offering and we take a picture, somebody takes a picture of you offering something sacred to the water to establish a connection with that watershed where you go all the time. Entonces, digamos, van a esta fuente de agua a la que siempre van. Alguien les puede tomar una foto dándole esta ofrenda al agua y de esta forma se puede hacer una cadena. That would be a beginning. Sería un inicio. So this could, just as a suggestion here. Now just think, I'm that little kid watching this, and I'm gonna help. I want to be a junior water worker. I want to be a superhero of the world. Entonces, si yo soy un niño y te estoy escuchando y digo, sí, quiero ser un superhéroe del agua y un caminante, ¿cómo le hago? So what can we do to incorporate them, like to make them a part of even just that thing, identifying water walker? Entonces, ¿cómo podemos hacer que los niños hagan parte de esto desde el inicio? On there, it could say, this is what I offer. Entonces podrían decir, esto es lo que ofrezco, So the person might say, like you just said, maybe tobacco. y la persona puede decir, ofrezco tabaco. Maybe another kid might say, my time cleaning up this creek or this shoreline or this beach. Y otro niño puede que diga, ofrezco mi tiempo porque voy a limpiar esta playa o este riachuelo. Or even if it is just to share knowledge, just to share, to say, I share the knowledge of the sacred waters in our mother's bellies. O compartir conocimiento acerca de las aguas sagradas en los vientres maternos. This is really exciting. There's so much possibilities here. Y esto ya da como que tantas ganas porque hay un montón de posibilidades. Now I feel like a child. Y ahora todos nos sentimos como niños I want to dance. y queremos danzar. Okay, we're gonna do something else now. Wait, there was a question. You said Oh, something? well, it would be nice there if somebody's got a question or somebody's got something to say. Okay, at any time, if you see anything again or feel anything, just come in anytime and just say it. Whatever. Mi abuela Francine está aquí sentada, pero en cuanto quiera decir algo, se viene a parar y lo dice. Okay, if there is any questions or anybody wants to say anything about this right now, anything that you've heard. Entonces, si hubiese alguien que quisiera decir algo, lo que sea, de lo que escucharon, If you got a question for Grandmother Francine, or for Edith, or anybody, if you want to know what the weather's like here. si tienen una pregunta para abuela Francine, para Edith, si quieren saber cuál es la temperatura aquí, So we'll address any questions, and if there isn't any, then we'll move on. But we'll also see what the time frame is like for use. We don't want to go too long, get everybody falling asleep. entonces les vamos a dar la oportunidad de que digan lo que quieran. Gloria ya alzó su mano y obviamente estamos viendo la hora, ya pasaron 2 horas, tampoco queremos tenerles aquí eternamente. So Gloria, raise her hand. Mhm. Adelante, Gloria. Here's my jump. Saludos. Yo Oh, que los niños participen en mi país, en Sudamérica, porque parece que como todo el mundo son muy expertos allá, pero cuando se trata de comunicarse con la gente fuera del país, todo el mundo se siente callado y intimidado y callado, ¿no? O sea, se sienten avergonzados, no lo sé, porque todo quieren que sea perfecto. Entonces, este mensaje que manda la Casa Grande para todo Abdayala es excelente porque no estamos hablando con gente perfecta, estamos hablando con personas que podemos hacer la diferencia. Gloria wants to say that sometimes when we have especially communication with other people that we don't know, and that we are especially talking about the South, and that we want to have interaction with other people in other countries, we're going to feel super intimidated, and we're going to be saying like, oh my goodness, but it's got to be perfect, and how are we going to do it? So people are super shy, and they don't have the tendency to just be, oh yeah, I want to share with you and everything. But now how the Longhouse is portraying the message,
they're basically saying, well, we are not perfect and we are trying to do what we can, you know. So that's basically a good message to maybe encourage that there are more people that want to participate and get involved and everything. Right now, Mm. okay, yeah, go ahead, sorry. Continúa. Ok, entonces yo quiero referirme específicamente a los lugares que son los cerros, las montañas, donde la agua es bien escasa, donde no hay agua, donde nuestra gente, como yo, nací en un sitio de campo que no había agua y había solo 2 vertientes a los 2 lados del cerro, al pie del cerro, y a las lagritas o a los, le llamamos pozos pequeños que se cavan y hay que mantener limpio. En los últimos tiempos se ha visto que con esta como romatización, el sistema romano va propagando que pongamos tuberías, se han eliminado esas fuentes, esas vertientes de agüita que sirve para mojar a los animales, las plantas, crecer la comida, están siendo eliminadas. And I would like maybe to concentrate on the hills, the mountains that are supposed to be the sources of the water and where the water should be, but that nowadays, especially down in the south, they are all dried. So people that live in the mountains don't have water in the normal natural ways. And there's obviously not everybody that is going to be plugged by this Romanization, because the Romanization of the Roman Empire is exactly that, to connect everybody to pipes, and that is already an artificial way of making people be in a fake or altered relationship with the water. So I would concentrate on like maybe those spaces to start with this action. Entonces le hago un llamado a todas las maestras, a personas que trabajan en las instituciones públicas de escuelas de gobierno, a que participen en la defensa del agua y que saquen sus grupos de niños a hacer lo que le llaman los días que son de aire libre, que se sacan a la clase para hacer como una incursión y le lleven a estos niños durante las clases, o si no lo pueden hacer, que lleven a sus hijos, a sus amigos, a los niños después de las escuelas que no encuentran en qué ocupar su tiempo, que los lleven en este curso, como este grupito que le llamamos, dice junior, caminantes por el agua, y les lleven con sus cantaritos, que los que tienen aún los cantaritos, las ollitas, los baldecitos y todo, a coger el agua de las vertientes y dejar el regalo, dejar un honor a algo que sea de comida, sea pancito, sea lo que sea, como hace, lo que tengan a mano, lo dejan al pie del agua en ofrenda, y no recojan esa comidita que igual van a comer otras personas que no tienen que comer, y esa manera compartimos con el agua sagrada y al mismo tiempo damos esa ofrenda. Esto es muy practicado en otros países asiáticos, excepto nosotros y los incas siempre hemos tenido esa práctica y nos hemos divorciado de ella. Esta invitación se lo hago a todos los grupos. Tengo mis primas para allá que si me están escuchando este mensaje, que saquen su grupo de estudiantes y le den un regalo para que ellos el certificado, y cuando sea que les den algunas frutas, alguna cosa que le compren, es una manera de estimularlos para que se sientan felices de hacer esta acción, en vez de estarle regalando sin motivo por qué están haciendo a los niños, o solo por una Navidad o por una cosa que no tiene sentido. Y luego vamos a tener que investigar todos los que estamos aquí. ¿Qué se trata la fiesta del carnaval? Que es salir y tirar agua a la gente que no está participando, los niños que están no estamos respetando nuestra tierra, agua sagrada. Muchas gracias. Hasta mi participación. Dame un chancecito para traducir, por favor. Ay, se nos fue. No, aquí estoy escuchando. Okay, gracias. So, Google Francine is like, pero ¿qué está diciendo? Okay, so she's saying that she's encouraging all of the teachers down there, especially where she comes from, that is so-called Ecuador,
to take all of the kids out, let's say, do excursion from a class. We go to the hills and we go and bring offering to the water there. And even if there's no water, it was supposed to be the place that was originating the water, and now it's dry up. So just to go with little offerings. So it could be a little plate, some bread, anything, just to leave it there for the animals, for whoever is gonna eat it, a little bit of offering to recreate the water. So if it cannot be during the day in the schools, maybe later on, the parents could do that, or they could create groups for after school programs that people could be bringing the kids down there and then giving them, like what you said, the certificate. It could be like a little gift. And it's also a way of teaching the kids to do an effort to get something, because nowadays it's like they get everything for free. They expect the gifts in Christmas and everything is given, but it's needed to be instilled in them that they need to work to get something in life. So when you're doing it for nature, for all of the good, for the water, well, at that moment, it's really teaching them. Okay, Gloria, you have to get over here and start working with us then. No, thank you. No, I am going to work from here. Entonces, Gloria, te tienes que venir acá a vivir con nosotros y trabajar. So the junior- Mira, no necesitamos estar cerca. Mira cómo podemos trabajar desde aquí, conectando con los demás hacia allá. So, tenemos un lugar en todos los sitios, pero no quiero quitarle más tiempo porque yo sé que ustedes tienen más cosas que hacer. Esta es mi participación en esta preciosa primera clase. So she just wants to be sure that she will be bringing that message to all of the people that she knows, her cousins, everybody, that they do that. Yes, absolutely. And when we talked about junior water walkers, it's we have 3 schools where I'm from in Ottawa that committed to that. And every year we do a walk with the student, usually grade 3. And I walk with them the one day, and we pick up things and we offer water. And so it's all the junior water walkers here. It is organized through the schools. So of course, yes, what you're saying is, yeah, for sure. Y es exactamente así como dices, Gloria, que empezaron los caminantes chiquitos aquí, fue eso, con escuelas, y la mayoría de maestras que se encontraban en tercer grado de primaria, que empezaron a hacer ese tipo de excursiones como tú mencionas para hacer esto con los niños. Entonces, efectivamente, como lo dices, es exactamente así. And I think that one of the things that maybe Stuart was mentioning, and maybe but it's a matter of not exactly how you're going to do it, but it's to keep contact together so that we can share with the world, and to bring more people in to do that water protection and acknowledgement and creating relationship. Y creo que fue Stuart que lo dijo, o yo ya no sé, pero lo importante realmente no es cómo hacerle, sino hacerle. Entonces, mientras más la gente vea que se están haciendo cosas por eso, que se sienten bien en hacerlo, que hay resultados, es así como crece. Yeah, this means that if you were just one person, or if you had a group of friends, that if you said that, yes, we agree, we're going to do this, we're going to help you, we're going to do a water walk also, or whatever. Entonces, digamos, una persona, un grupo, y dicen, sí, vamos a ayudar, queremos hacer una caminata o algo. So if you just started organizing from now to get ready for when she walks on August 19th. Entonces se pueden empezar a organizar desde ahorita para que cuando abuela Francina empiece a su caminata el 19 de agosto. It wouldn't be absolutely necessary for you to walk. It wouldn't matter if you walked or not. If you've done the preliminaries to build up to it and say, our plan is to walk. But if this year, if you just didn't get to walk, big deal. You keep saying, all our plan is for next year to walk. And if you don't walk again next year, big deal. But the thing is you keep this information flowing, like she said. Y no es necesariamente tampoco la caminata lo importante, porque si van a hacer los preparativos para la caminata y cuando llegan a la fecha dicen, bueno, no lo vamos a hacer hasta el año que viene, ¿qué importa? Porque ya se pusieron a trabajar todo el año por el agua. Okay, I want to address then what Gloria said. Entonces me gustaría hablar de lo que acaba de decir Gloria. Let's just think for a minute, the relation of mountains to water. Entonces hay que pensar en la relación de las montañas con el agua. Of course, we know that any mountain creates a weather system.
Sabemos que son las montañas las que van a crear los sistemas de clima, because the mountain sticking up into the atmosphere porque como la montaña está en punta hacia la atmósfera, carries the warmth of the body of our Mother Earth. So if, just for instance here, if this is the flat surface or the surface of the earth, let's say you got a mountain right here sticking up. entonces si esta es la superficie de nuestra madre tierra y hay una montaña, Well, this mountain is going to carry the heat of the body of the earth. la montaña va a aportar el calor del cuerpo de la tierra. But if that mountain, say it's just the elevation of just 1,000 feet, Digamos que su altura es de 1000 pies. that means the top of the mountain is interacting with the atmosphere 1,000 feet up, which is cooler. So when that cooler air touches the warm air of the mountain, the body of the earth, that's where a weather system is created, where clouds form, where then rain can fall. Y significa que como está tan alta, está interactuando con lo frío. Entonces, cuando el aire caliente y frío se juntan, interactúan, es lo que crea una especie de clima que genera las nubes y todo lo que sigue. So mountains are a crucial part of the entire weather systems, the weather patterns of our Mother Earth. Entonces, las montañas son una parte fundamental de los patrones climáticos de nuestra madre tierra. And we probably all seen pictures of mountains with snow-capped tops, even in the summertime. Yep. Mountains have snow on the top. Y probablemente ya hemos visto montañas, inclusive en verano, que tienen nieve en su punta. Okay, that means that slowly there is a constant melt of what's on the surface of that ice. Eso significa que constantemente ese hielo se está derritiendo. So you see a creek flowing or a river, you ever wonder, how could it be flowing constant with so much volume? Y si ven un río, un riachuelo, se pueden preguntar cómo está fluyendo siempre con tanta constancia. It's because the mountains, it's like the tap on the faucet in your sink. It's where the water flows out. Es porque la montaña funciona como ¿cómo se llama esto? Las llaves de la casa que abren y cierran el agua. But like what Gloria said, what's happening today, a lot of the snow-capped mountains, what they call glaciers, are melting, they're drying up. Pero ¿qué pasa? Como dice Gloria, hoy que la mayoría de las montañas ya no tienen el agua que solían tener y se están secando. Now this is happening not naturally, it's because of all the pollution, global climate change that's causing the glaciers to melt. Y esto no ocurre de forma natural, sino que es debido a toda la contaminación y todo lo que está haciendo que el aire esté más sucio. But it's not only that, as we know. Pero no es eso nada más, como sabemos. It is, like in the South, there is a lot of places where companies, corporations like Coca-Cola buys the water rights, even buys glaciers on tops of mountains. Y como lo sabemos, sobre todo en el sur es algo bien común, las corporaciones como Nestlé, Coca-Cola van a comprar los derechos de agua de los lugares para extraerlas, acabárselas. And as a matter of fact, Coca-Cola was, I don't know if they're still doing this, probably are, one of their practices were to purposely melt glaciers so that they turn to water, so that they can steal that water, put it in bottles, and then sell it to you. Y de hecho yo lo sé porque tuvimos a alguien que nos contó el caso directamente, que había una compañía como Coca-Cola que compraba glaciares para derretir el agua del glaciar para utilizarla para hacer sus Coca-Colas. So it's not just what you might think, like say a natural process of the glaciers melting and all of that. No, people are doing it directly, not just by driving their cars and the exhaust goes into the air and it warms up and it melts. No, but by directly, almost like taking big heaters and putting them right under the glaciers to melt them. Entonces no es nada más las actividades que podemos decir del carro, de la contaminación de las fábricas, sino que hay gente literalmente que va a ir a extraer el agua de los glaciares. So let's examine. How does this change the relationship between water and the mountains? Entonces, ¿cómo afecta esto la relación entre el agua y las montañas?
How many of you are seeing more and more this is happening? I didn't see this when I was younger, but more and more we're hearing of landslides all over the earth. ¿Cuántos hemos estado escuchando, por ejemplo, de derrumbamientos de terreno? Cuando era niño yo nunca escuchaba eso, pero últimamente es algo bien frecuente. When the glaciers dry up, Cuando los glaciares se secan, then that little ecosystem is gone. ese pequeño ecosistema que se crea ya no está. So what used to be a lot of fauna and flora, you know, as a result, right beneath the snow line of the snow-capped mountain, right beneath, you always see trees. Y lo que solía ser siempre los árboles, los animales, inmediatamente después de que no hay nieve, es toda la flora y la fauna. But when the snow-capped mountain is melted, then those trees have no water source now. Pero cuando ya no hay agua arriba, ya no tienen con qué alimentarse de agua esos árboles abajo. So you have what a deforestation of the mountain. Entonces tienen una desforestación de la montaña. So when there's no trees with big roots holding the ground together, then the ground just becomes like dried up, brittle, and once, if a little rain goes on it, that's how you get landslides, because it just washes that land away now. Y si ya no tienen árboles fuertes, bien enracinados, que se están alimentando constantemente del agua, pues esos árboles se caen, se secan, y entonces el terreno está suelto, y cuando cae una lluvia, pues el terreno se lava. So here we can see water is being weaponized. Entonces podemos ver que el agua está siendo utilizada como un arma. Because it was a loving relationship between that water and the land, the mountain. Porque solíamos tener una relación entre el agua y la montaña. I forgot to speak about the carnival that Gloria said, because made me think about that. So, you just made me lose my track. One thing led to the other. So, where was I? Okay. So, but now the water is like bad for the land. Now that the ice cap is gone and the land now is dry, when it rains there, it's bad for the land. So this is how the water is weaponized. Entonces, siendo que antes que lloviera era muy bueno, ahora la lluvia se vuelve casi como malo porque va a lavar el territorio. Entonces es así como el agua, en lugar de ser la relación natural que solíamos tener, ahora es casi un arma. Anyways, thank you very much, Gloria. I mean, this is something that is there, but were we thinking about it? Were we talking about it? It might be floating around in the back of our mind somewhere, but to be cognizant and to have it in discussion so that others will be aware also and will all have the same information. Well, it's because of you, Gloria, today that you bringing this up brings our minds to a higher elevation. Entonces, gracias, Gloria, por haber traído esta información, porque estábamos pensando en eso, pero ahora, o sea, no lo hablábamos. Entonces, el hecho de que lo presentes es algo que nos eleva más en el espíritu. So what I forgot to say is about the carnival, that now that there is the carnival festivities, they, before they used to take care of the water in the natural relationship, but what they do now in carnival, they go out and they throw water away. They just come out and waste it. That's what they do. So it literally changes the relationship to water. That was a very important thing. Hacer una investigación, nosotras las mujeres de vida de la celebración carnaval llegó desde Europa. Es una celebración, como lo dice, carne para Baal, pero muchos no que esta es una celebración satánica en que se trata también de la acción que es de comulgar con el pan, la pan que significa la carne y el vino sangre. Esto está lazadas y se celebra salvajemente tirando agua. Los invasores que ocupan las ciudades incaicas de las ciudades principales que le robaron a los incas y le empujan a los incas fuera de las ciudades, que vivan de nada, de lo que sobrevivan solamente con, como dice, como a la bendita, la milagro de Dios. Y cuando llegan ellos a la ciudad, le echan esa agua sucia, agua de toile, orinas, meados, incluso agua de lavazas de puercos, y muchos de ellos, de estos viejitos o personas han
tienen agua para desperdiciar como en la ciudad, entonces se bañan más al año y entonces cuando les tiran esta agua inesperadamente o a veces están enfermos y tienen que bajar a hacer sus ocupaciones, los matan. Ha muerto mucha gente por estos juegos salvajes, que es como es una guerra. Ok, nada más por ahorita, perdón, tengo que aclarar. Okay, and yeah, of course, let's not forget that Carnival is something that was brought from the European, basically. So it is something that is completely altering the relationship. So it was, for example, in so-called Incaic places, when the colonizers arrived, they would push away the people from the places where they would used to live. They would establish there, and then when they would come or try to come back, they will throw them waters, dirty waters, even like the pee waters, all of the bad waters to chase them away. So it's like how they come to steal and then they own it, and how the practices that they start. But it's in the time, because it's like the carnival is right now with their calendar of religious, whatever it is. So yeah, that's basically. So you see here, if you were in school and you were talking about water, Entonces, por ejemplo, si estuviesen en la escuela y estuvieran hablando del agua, the conversation wouldn't go this whole way that it went here. You wouldn't be learning all these other things. Your mind would not open up to these other areas. la conversación no hubiese tomado todas estos movimientos, su mente no estaría abierta a descubrir todas estas cosas. But because of we're not in a circle because we're in the internet, but we're in like a circle where everybody has opportunity to share, have their input. Y bueno, a pesar de que no estamos sentados en un círculo, lo somos porque cada quien puede compartir lo que desee. So then when we're talking about something, then it's our collective knowledge, just not just one person standing there telling you, hey, it's like this, 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 and this. And if you ask a question that doesn't coincide with what they're saying, then you're wrong. Entonces, cuando hablamos, no es nada más como en la clase, ¿no? Que alguien les dice, esto es así, así, así. Entonces, si alguien inclusive osa decir algo, es, no, estás mal. This is the proper way to have education. Esa es la forma adecuada de educarse. Because then that little kid who's just there listening to all of this, and one thing is sparked in their mind can say, wait a minute, hey, and bring their thoughts into the picture. Porque en ese momento un niño escucha algo, le alumbra algo en el cerebro y puede inmediatamente decir lo que piensa. And this is what adults need. They need to stop the false education they have been doing because they've been putting lies, garbage into the minds of children. Y eso es lo que los adultos necesitan hacer, entrar al buen medio de educación, porque en la forma en la que se ha estado haciendo, nada más se le ha estado poniendo más contaminación a la mente de los niños. Our teaching processes or sharing processes with our children has to be more tempered to suit their interactive abilities with us. So right now, the education that's there is actually stifling their interaction. Nuestros procesos de compartir con nuestros niños tienen que ser mucho más abiertos, dinámicos y que generen algo, porque por el momento lo que hacen es casi como detener algo. And a process like this also helps to build confidence. Y un proceso así también ayuda a que la gente sea más confiante. Because, a lot of people they're afraid to talk publicly. Porque mucha gente que les da como miedito hablar en público. But yet you go to universities, and then when you're there, you'll see that some of the most important elements of it is in what they call a debate club, where they teach you how to stand and speak publicly. Pero cuando van a las universidades, por ejemplo, una de las cosas más importantes son los clubs de debate en donde les enseñan cómo pararse, hablar en público. No, nobody should be taught that. You can't be taught that. Nobody else can tell me how to stand and speak publicly. Pero eso no debería de enseñarse en una escuela. O sea, nadie va a venir a decirme a mí cómo me tengo que parar y cómo tengo que hablar en público. It's got to be what you grow into. You become comfortable in your own self. You become more aware of yourself, more familiar, more in control of yourself. Tiene que ser de una forma natural, como uno crece, cómo se siente con confianza. So this is the circle process
the council process, the way in the Longhouse is for the children are solely being taught by the mothers up until they're the age of where they reach puberty and they can go with the men then. Y ese es el proceso de enseñanza en la casa larga. Son las mamis las que van a enseñarle a las niñas, los niños durante todo el tiempo. Las niñas van a seguir con las mamis, pero los niños van a ser delegados hacia los hombres cuando se vea que ya es tiempo. This is the kind of men that you want, that you need in this world. Y ese es el tipo de hombre que se necesita en este mundo. Men who have been taught by their mothers Los hombres a quienes se les enseñó su mami and then who learn the law of their fathers. y que después aprenden la ley de sus papis. And so this way you'll have a more complete man in the world who was trained from the time that he's a child to grow up to listen to you, where he's not going to be saying rah, 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 and you do this. Y es así como van a poder tener a niños que van a crecer escuchando a las mamis y que no va a venir a decirle después el niño, oye, tu mamá. I may be taller. Puede que yo sea más alto, This means nothing. pero eso no significa nada. I could be tall and stupid. Puedo ser alto y bien tonto. I must be at the level of all our mothers. Tengo que estar al nivel de todas nuestras madres. So, hey, wait a minute. We identified that even the newest born baby girl is our mother. So I gotta be at her level. Entonces, la más pequeñita recién nacida es nuestra mami, entonces tengo que estar a su nivel. Does that mean I must become shorter? Eso significa que me tengo que empequeñecer. It tells men something, No, le dice algo al hombre eso. that we have to reconcile this reality. I'm taller, you're shorter. In men, oh, I'm better than you, or I have authority. Tenemos que reconciliar esa relación. Si yo soy más alto y ustedes son más chaparritas, es como si sintiera que tengo más autoridad o soy mejor. It's through this whole process that we're identifying that you see taking place here that enables, or is supposed to enable me to put myself at the proper level. I'm still going to be tall, but it's my mind that must be at the proper level. I must train myself, or I should have been trained from the time that I was little, to listen to the mothers. Y eso es lo que a mí me hace que si desde chiquito voy a escuchar a las mamás, pues después lo voy a seguir haciendo. Okay, right now, let's ask, what time is it, first of all? 4:37. 4:30, so we've been here 2.5 hours. I got no problem. I'll stay here another 48 hours. Bueno, ya estuvimos aquí por más de 2 horas y media. Yo no tengo nunca ningún problema en seguir hablando durante horas y horas. But this is the first one, so we'll just ask the people that are here, what do you feel comfortable with? Are you comfortable right now that if we end it now, or if you wanted to keep going? I'm sure she's got other things she could share. There's other things I could share, but let's be realistic here. So what do you feel? Entonces le preguntamos a la gente cómo se siente, porque seguro que podríamos seguir compartiendo cosas, pero cómo se sienten. Keeping in mind that this, hopefully, is not the only one. Hopefully, we can continue this either on a moonly basis, which would mean 12 times a year we do this, 13, sorry, or a new moon and a full moon basis. So that would be 26 times a year. Y bueno, obviamente esperamos que esta no sea la primera vez. Esta es la primera, pero que debería de ser seguida por muchas otras. Tal vez lo podamos hacer una vez por luna, lo que significaría 13 veces al año, o tal vez lo podamos hacer alrededor de la luna nueva y de la luna llena, lo que sería 26 veces al año. Okay, so what do you feel? Entonces, ¿cómo se sienten? Magníficos. Muchas gracias. Beautiful. Muchas gracias. Okay, but for time, do you feel that like today that we should call it a day, or do you want to continue longer? Entonces se siente pues como que ya deberíamos de terminar, o le gustaría seguir un poquito más. Hola, me encantaría compartir muchas cosas, pero ya me tengo que ir, desconectar. Me encantó verlos, me encantó estar. That's my friend Gabby, and she's saying that she would like to continue keep here for longer, but gotta go do other things. And she's got her twins, Mateo and Azael, are there that were from
Okay, listen, we won't go any further. This is just to be considerate to everybody, to see if you feel, but 2.5 hours, maybe that's long enough for today. Entonces, bueno, parece que ya 2 horas y media es como que suficiente. We did have one thing in mind that we wanted to share today, and that's the reason why we have these 3 elements, our eldest brother, son, Mother Earth, Grandmother Moon. We wanted to share with you today the moon teachings. Y queríamos compartirles algo y es por eso que teníamos a la Tierra, Abuelita Luna, al Sol, porque queríamos hablar de las enseñanzas de la Luna, But that's going to be for the next time. pero eso será para la próxima. So the next time doesn't mean that everything is going to transpire the same way. Y la próxima no significa que va a ser de la misma forma. Even as the weather gets warmer for us, we're going to be coming into our summer. We'll even be outside. We might even be in the water. Y puede que la próxima vez ya haga un poquito más de calor y que seamos tan afortunados de poder estar en el agua. So things will always be different. We'll try to make things like as exciting as possible, you know. Y todo va a cambiar y vamos a hacer las cosas lo más motivantes posible. And we're not concerned. Don't worry, if there are no children here, we're not concerned. Even though this is why we agreed to come and to do this, we'll keep doing this until there is children. You know, the children that are here, beautiful. But don't be worried, don't be concerned that if there's no children, that we're not going to do it or one time or whatever. No, this is for the purpose of sharing knowledge that is crucial. So it doesn't matter if it's directly to your son or your daughter. If it goes to you and then to your son or your daughter, perfect. Bueno, y obviamente dijimos que eso era para niños, pero no se preocupen también si no hay niños. Obviamente el hecho de tener los regalos de Gaby fue precioso, pero si es para los papás, bueno, los papás después van a poder pasárselo a los niños también. Okay, we did say questions. Was there anybody else that had a question? Okay, then. We'll go on that. We're going to end it. Just to be completely fair to everybody. Anybody have anything to say? Anything at all? We're going to take time just to go through each person. We're going to ask. If you don't have anything to say, just say no. That's fine. But to be fair, we'll go through each person just to ask, and you can say anything you want. Entonces, para ser justos con todo el mundo, vamos a preguntar si tienen algo que decir. Obviamente no están obligados, entonces nada más para darle la palabra a todo el mundo. You can tell us that we're dumb. Nos pueden decir que somos tontos si quieren. That our jokes were not even fun. Las bromas no eran chistosas. Doesn't matter. No importa. Darte las gracias. Muchas gracias. Soy Dana desde Argentina. It's Dana from Argentina, and she just wants to thank a lot. Gracias, Dana. Go ahead, And, Judy. and Ayun, raise her hand. Adelante, Ayun. Sí, yo también quería agradecer. Bueno, llegué un poco tarde porque tuve un problema en internet, pero aquí estoy y estuve. Así que, bueno, muchas gracias por compartir. Y sí, por favor, repitan y que lleguen a todos, porque es una información muy es nutritiva para el espíritu, para el corazón. Así que gracias por todo, por la música, por cantar. Son especiales, son hermosos. Muchas gracias. And Ayun says that sorry that she was late, but that she had a problem with internet connection, but that she's there and she's super happy and she wants to give thanks for everything, for the sharing. It's a lot of nutritional food for the spirit and also for all of the singing. Everything was beautiful. So yes, that's gotta continue. Keep it on going. Yes, thank you so much. Ooh, I got a question for you. In here, we really can't tell, but to me, it really sounded good when my brother and I were singing. But, you know, when things go over the internet, sometimes the sound isn't that good. I don't want anybody to say, yeah, you really sounded good, but did it sound like, say, tinny at all? Or Sometimes the drum and the voice doesn't come in together. Yeah. I think that's how was the sound on that? Y quiere saber cómo estuvo la canción, porque estando aquí la canción sonó súper linda, ¿no? Pero quiere saber cuando él y su hermano cantaron, cómo se Se escuchó. escuchó precioso, se escuchó muy bien.
Sí. Se le escuchó muy bien a todos todo el tiempo. Quiero agradecer a June Wilka porque ella fue la que me invitó, por eso estoy aquí. And she wants to thank Ayun because it's thanks to Ayun that she's there. She's the one that invited her. Gracias, Dana, por estar. Gracias. Gracias. She's there, Dana. Yay. Okay, so in the future, because of, as you all know, that when the people do ceremony, of course, you do a ceremony to plant. So you're showing your children how to be respectful, how to be spiritual, and at the same time, work the earth and plant. Entonces, bueno, normalmente si vamos a plantar, hacemos una ceremonia para la plantación, va con una cancioncita, una danza, pero estás haciendo la acción de plantar para enseñar a los niños a plantar. And you know that all of these actions carry songs with them. Todas las acciones con canciones. So for us, we're in a 13 ceremonial cycle throughout the year. Y estamos en un ciclo ceremonial de 13 lunas. That's a lot of ceremonies, plus the moon ceremonies. So let's see, just the moon ceremonies of the new and the full, that's 26, plus these other 13, that's 39. With the change of season. Plus all, yeah, change of season. So in all, throughout the year, we probably got about 60 to 70 ceremonies. Entonces tenemos que hacer las ceremonias regulares de agradecimiento a la luna nueva y a la luna llena. Y aparte están todas las ceremonias con los cambios de las estaciones, de los ciclos. Entonces hay un montón de ceremonias que se hacen, por ejemplo, en el verano. Entonces alrededor estaríamos hablando de unas 60 ceremonias o inclusive 70 por año. So that's a lot of singing. Y eso es un montón de canciones. So that's what we're going to be doing also with you. We're going to be sharing songs with you. Y eso es lo que vamos a hacer con ustedes, compartirles las canciones. And hopefully this is the intent, Y esperando, porque ese es el punto, that if you don't already have your songs, que si no tienen canciones, you're going to get them back. que las traigan de vuelta. And then you're going to be sharing your songs with us. Y luego ustedes van a compartir sus canciones con And imagine this right now, any one of us, anywhere on earth, we could turn on a radio and we'll listen to non-native songs that are crazy songs that mean nothing, that have no purpose. Y hoy todo el mundo puede aprender el radio y escuchar canciones que no tienen ningún sentido ni propósito. We'll get our songs floating around all around the earth through the internet, through this interaction. Pero vamos a hacer que nuestras canciones floten por el internet con esta interacción. Because you know that there's people around the world who are waiting to hear our songs, Porque saben que hay gente alrededor del mundo que está esperando a escuchar nuestras canciones, who would be proud to hear and to have our songs. que van a estar orgullosos de escuchar las canciones. We know the world is waiting for a lot of these things that only we could offer together. Y sabemos que el mundo necesita mucha medicina que juntos la podemos ofrecer. We are not the together that I'm talking about. Y yo no hablo de nosotros así nada más, We are only but a tiny part of the together. porque aquí somos un cachitito de todo el resto. You are the other parts. Ustedes son todas esas otras partes. Your loved ones, where your heart is connected to, are the other parts. Sus gentes amadas, donde su corazón está conectado. Let's get our song going, where our songs are going to be flowing through everyone's hearts. Hagamos que nuestras canciones fluyan por los corazones de todos. Everyone will be singing about the water, about our grandmothers, about our mother. Todo el mundo va a cantar sobre las aguas, sobre nuestra madre. Okay, so we're gonna. Oh, when I said, is there anything anybody else wanted to say? Was that everybody there? Ya. Okay, March 22nd, the World Water. March 22nd. So before we end, I just want to add that on March 22nd, it's World Water Day. So that's the day to pay extra attention to the water. Y para decir que el 22 de marzo es el Día del Agua a nivel mundial, entonces es un día en el que se puede poner atención específica. So no matter where we are, we will be connected on that day. Y en donde estemos, vamos a conectarnos ese día también. And if you have grandmothers or granddaughters in your area who are doing like what she's doing, walking for the water, talking for the water, anything,
drawing pictures with crayons about the water. Y si tienen abuelitas o niñas que están haciendo algo con el agua, hacer dibujos por el agua, Then tell them about the grandmothers here that are walking here. que les puedan contar de las abuelitas que están caminando por el agua aquí. And if we know in advance, then the grandmothers here will tell the people here of the children or whoever else is doing something simultaneously in some other country. Y si lo sabemos de antemano, las abuelitas aquí van a poder hablar de estos niños que están haciendo algo en otro lugar. Right now, we know there's a web of ugliness all around the world. Por ahora sabemos que hay una red de fealdad por todos lados, The males, the life protectors, are not doing their job. que los protectores de vida no están haciendo su trabajo, Our job is to beautify our mother's creation. porque nuestro trabajo es el de embellecer la creación de nuestras madres, No men doing that. pero no hay hombres que estén haciendo eso, They're all busy working in an economy that is destroying all of these things. porque están ocupados en la economía que está destruyendo todo eso. So we got to fill that airspace. We got to fill it with the good things that the rest of the world cannot do. They can only fill it with the bad. They are waiting for us to fill it with the good. Entonces tenemos que llenar ese espacio de lo bueno, porque por el momento está siendo llenado por lo malo. Okay, so anything else here? ¿Algo más? Does anybody want to tell a joke? ¿Alguien quiere contar un chiste? Okay. All right, okay. Since this is our first time, this is trial and error with everything. Y como es nuestra primera vez, pues es como un ensayo. Okay, you want to do the closing? ¿Te gustaría hacer el cierre? Or should we? Ayun, Ayun, you should do the closing because you are the impetus behind this. Hoy deberíamos de pedir a Jun que haga el cierre porque tú eres la que causaste que estemos aquí. This is a beautiful coming together today. Porque el hecho de que estemos aquí juntos es re bonito. If our Gracias. minds think of how we have come together across such a great distance. Si pensamos en cómo nuestras mentes se juntaron hoy en tales distancias, This is beautiful work that you've done, es Ayun. un muy buen trabajo que hiciste, Ayun. We are grateful. Estamos agradecidos. So, Yahweh to you, and we leave the floor now for you to do the closing. Entonces te agradecemos y te abrimos el piso para que hagas el cierre. Bueno, gracias. Sí, invitarlos al blog, que entren al blog primero, decirlo, que entren al blog ancestralfreedom.wordpress.com. Si quieren ver otras actividades que se hacen y todo lo que tenga que ver con la iniciativa del cuidado del agua, caminar en el agua, también lo que necesiten, flyers y difusión también, invitados a pedirme cuando necesiten y difundo. Encuentros o redes, para armar redes. Ayun took the time to create a blog that is, she already said it, but we're going to post it so everybody can see it, where there is going to be all of the kinds of activities that are going to be posted. So for anything that would be needed also for the divulging posters, anything that is needed for the water walk, she offers herself to do it. She's done the graphic design for today, for example, so that's what she loves doing, and she offers her help for anything like that would be needed. Okay. Y que se expanda. Gracias. No sé cómo cerrar, pero muchas gracias de corazón. Que se expanda, que se difunda, que se amplifique. That it grows, and I really don't know how to close, but I just wish that this just grows and grows and amplifies. We're gonna Bendiciones. finish with a song. Y vamos a terminar con una canción. Okay. This is a verse from our women's dance. Hay un verso de la canción sagrada de las dadoras de vida. Oh yeah, yeah, oh 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 yeah.
you all soon. Muchas gracias. Nos vemos prontito.